Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Después de 132 días del primer caso de COVID-19 en el país, un jueves 12 de marzo fue casi 1.000 muertos y más de 32.000 contagios, con 14.3 millones de infectados y más de 603.000 decesos a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud, el horizonte sanitario, económico y social luce complicado, desolador e incierto para el país. El 18 de julio, Honduras alcanzó un récord de 2.561 pruebas de COVID-19 con 1.048 positivos, 34 muertos y el mal desplazándose por Choluteca, Francisco Morazán, Cortés, Lloro, Atlántida y el llamado corredor económico del país. En Bruce Laguna, su alcaldesa, Teonola Paisano, reportó 13 muertes por COVID-19 solo en julio. El abandono de su departamento, gracias a Dios, por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER y la Secretaría de Salud, que no atendieron desesperados llamados para salvar a pacientes del COVID-19 pidiendo medios de transporte, camas de hospital, médicos, enfermeras y fármacos, entre otras carencias. Una imagen real de la crisis del sistema sanitario. Con las primarias y las elecciones generales de noviembre de 2021 de fondo, varias denuncias y pesquisas criminales en compras de emergencia, entre otros los 7 hospitales móviles, 2 de ellos con 2 semanas de rezago, pagados en su totalidad de forma dudosa por Marco Bográn, el director ejecutivo de Inversiones Estratégicas de Honduras, InvestH, señalamientos similares a las que forzaron la salida de Gabriel Rubí de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, al colapso sanitario, interrupción productiva, suspensión o pérdida de miles de empleos y daños económicos siderales, unos 40.000 millones de lempiras al final del 2020, según fuentes económicas. Honduras vive la crisis en los hospitales en plena expansión del COVID-19, con 2 lastres sociales de larga data, la violencia y la corrupción. Pese al confinamiento, al toque de queda y al SARS-CoV-2, el enemigo invisible que no distingue lugar, raza, clase, edad, condición, simpatías, ideología ni religión, Honduras repetirá en 2020 cifras de homicidios a las que también se encaminan las masacres del año anterior. Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, previó que la tasa de homicidios del 2020 observará 44.4, registrando en 2019, además de 23 masacres con 80 víctimas al mes de julio. En el imaginario político electoral persisten dudas de un nuevo censo y documento de identidad personal o que se aprueben reformas electorales que den confianza al sistema político, que tampoco muestra tejido de unidad en la oposición frente al desgaste del partido en el poder, un tema que apenas parece considerar. En el plano global, la OMS declaró al COVID-19 fuera de control. América reúne más del 50% de contagiados y de víctimas totales. Previsiones de todos los organismos financieros internacionales confirman retrocesos históricos similares a los de la Segunda Guerra Mundial, con millones de empleos perdidos y más de 82 millones de nuevos pobres en la región, con la nueva realidad de un bicho intangible y letal. ¿Qué hizo el embajador Marco Aurelio el año 179 ante la peste antonina que mató a 18 millones de súbditos romanos en aquella época? Tomó 3 decisiones, se rodeó de la gente más inteligente y capaz, los escuchó y dejó que tomaran decisiones importantes y unidos salieron a combatir el mal. No huyó cuando pudo hacerlo. Atacó la recesión económica, vendió bienes de Estado, incluso personales, no cobró impuestos y acompañó al pueblo a recoger a sus muertos. Los motivó a salir adelante en un liderazgo de combate integral en una pandemia que asoló el mundo antiguo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy iniciando la semana. Es una nueva semana. Preocupados. Los últimos resultados, tanto de las personas infectadas como los muertos, preocupan. Hay más de 900 muertos en Honduras. Y esos son los muertos registrados por el gobierno, por SINAGER. Pero
se conoce que los reportes diarios de los medios de comunicación dan más muertos. Aquí está los casos activos, 29.134 es el reporte que tiene SINAGER. Total de fallecidos, 900. Total recuperados, 3.801. Esta es la fuente de SINAGER. Más de 900 muertos hasta el momento. Esto nos tiene preocupados a todos porque la pandemia está, no sé, quisiera decir que en el mejor momento para que suba y después logre bajar. Pero aparte de los muertos, la pandemia, que eso ocurre en todo el mundo, ¿qué va a pasar con los empleos? La semana pasada el Ministerio del Trabajo autorizó que se puedan hacer suspensiones, que continúen las suspensiones por más tiempo, y el futuro, microempresas, muchas microempresas ya han cerrado, medianas empresas también, y las grandes empresas tienen enormes pérdidas en el país. La repercusión económica en Honduras va a ser enorme, pero qué mejor que mis dos invitados de esta mañana, don José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, están con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras esta mañana. Buenos días, José Luis. Buenos días, Raúl. Buenos días, Pedro. Buenos días a todos la audiencia que nos dispensa con su atención el día de hoy. Un honor estar con ustedes. Buenos días, don Pedro Barquero, allá en San Pedro Sula. Buenos días, Raúl. Buenos días, José Luis. Un gusto de saludarlos y un gusto de saludar al pueblo hondureño. Realmente que estamos viviendo tiempos desafiantes y estos tiempos desafiantes requieren medidas extraordinarias. Tenemos que cambiar muchas cosas, Raúl, en este país y pues vamos a tener un tiempo ahorita para platicar de los cambios que requerimos para poder realmente salir de la crisis y encaminarnos en un verdadero camino de desarrollo económico y social que tanto lo ha necesitado nuestro país desde hace mucho tiempo. Iniciemos los dos. ¿Qué balance hacen? Hoy ya es 20 de julio, decía yo, hay más de 900 muertos oficialmente y cerca de 33,000 infectados que reconoce SINAGER, que es la institución que maneja esto por el gobierno. Los médicos hablan de muchos más infectados y los medios reportemos más muertos. Hasta hoy, José Luis, como presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, ¿cuáles son las valoraciones de la situación general del país en este momento y especialmente para la empresa privada? Y lo que decía yo, la pérdida de muchas microempresas, medianas empresas, el daño a las grandes empresas, las suspensiones laborales y todo lo que repercute en el sistema económico del país, esta pandemia que tanto daño nos está haciendo. Gracias, Raúl. Como tú lo mencionas, realmente es preocupante. Ya llevamos 130 días de estar en ya sea confinamiento, una gran parte de la población, o por lo menos en reducción, en otro porcentaje, tal vez pequeño. El futuro todavía no se mira claro. Seguimos en una curva ascendente, en pláticas con médicos, para ver si podíamos reiniciar la reapertura, y todavía no hay un consenso. Hay mayor preocupación de que lo que esto pueda dar, pero tampoco no es tan oscuro el panorama. Y tuvimos una reunión donde se hablaron de alternativas. Una de ellas es parte de lo que se está haciendo hoy con la apertura del triaje también en Tegucigalpa, es mejorar esos centros de atención, ¿no? Tal vez hemos tenido a través de los años una situación en el sector salud que no ha sido la ideal. De hecho, ha sido creo que una de las más precarias en el área centroamericana. Nos hemos dado cuenta de eso de la peor forma. Necesitamos aceleradamente mejorar esos centros de atención. Necesitamos abrir más centros de triaje. Necesitamos, al menos, nos hablan los expertos, de unas 2,000 camas completas para lo que puede ser una rehabilitación, para poder tener reacción a esa avalancha que se nos ha estado viniendo en los últimos días con el nivel de contagio, ¿no?
mira, poder salir de esto depende de todos y cada uno de nosotros, ¿no? La policía, no podemos tener un policía en cada persona, vamos a tener que tomar conciencia y hoy más que nunca vamos a tener que hacerlo rápidamente, ¿no? No podemos continuar con esto, no somos el único país, pero señores, podemos hacer las cosas diferentes y tratar de salir lo más rápido para poder reintegrar y reintegrarnos en el camino de producción y conservación de trabajos, ¿no? José Luis, aquí en Tegucigalpa, el efecto en la pequeña, en mediana empresa, en empresa grande, ¿cuál ha sido? Mira, hay estimaciones de que andamos casi arriba del 40 a un 50% de las empresas pequeñas y medianas y mucho más en emprendedores que probablemente ya no van a regresar a la economía una vez que nos empecemos a recuperar, ¿no? Y eso representan miles de empleos, ¿no? Me acuerdo, 4 meses, así hicimos un estimado que parecía exagerado, ¿no? Que podíamos llegar a perder entre 400 a 600,000 empleos. Y no creo que vamos a estar muy lejos de esa cifra, ¿no? O sea, va a ser un trabajo muy duro el poder recuperarnos y el problema es que tampoco va a ser de un día para otro, ¿no? Es un proceso lento que una vez que inicie, te digo, va a tener y va a darnos realmente cifras verdaderas que van a ser preocupantes, ¿no? Imposible, no creo. Todos como raza humana hemos pasado catástrofes aún más grandes que esto y nos hemos recuperado, ¿no? Estamos en el siglo XXI y creemos que también va a ser el caso, ¿no? Sí, va a ser tal vez duro, pero con trabajo y determinación vamos a poder lograrlo. Sí, don Pedro, ¿usted qué piensa? El balance de la situación del país desde que comenzó la pandemia hasta la fecha, el panorama que está por venir, ¿va a ser peor esto? Usted ha sido uno de los principales críticos a medida que usted considera que no son correctas la situación para Honduras y las empresas allá en San Pedro, las grandes, las medianas, las pequeñas y las microempresas, ¿cuál es? Gracias, Raúl. Mira, definitivamente hemos pasado ya 130 días en encierro. La inmensa mayoría de la economía está sin vender, sin facturar, sin tener ingresos, obviamente por el tema de la pandemia. El tema de la pandemia lamentablemente no fue atendido desde un inicio como debió haber sido atendido. En estos últimos días vemos como que ha habido una reacción por parte de las autoridades del gobierno de la República y ahora sí vemos que se comienzan a tomar las acciones que se debieron haber tomado desde un inicio. Vemos cómo se están instalando más triajes, vemos cómo se están haciendo las brigadas médicas, vemos cómo se está movilizando de mejor manera todo el tema de salud. A pesar de eso, todavía hay cosas que mejorar. Estamos haciendo apenas unas 1,000 y pico, 2,000 pruebas diarias. Eso es absolutamente insuficiente. Necesitamos hacer muchísimo más para realmente poder identificar dónde están los focos de infección y montar los cercos epidemiológicos. También necesitamos afinar los detalles de lo que es el abastecimiento de los implementos de bioseguridad y de las medicinas para asegurarnos que el flujo sea constante y que no nos pase que hay días que hay y hay días que no hay en los hospitales y en los triajes. Pero ya es cuestión de ir afinando detalles e ir acelerando el paso. Lamentablemente perdimos prácticamente 110 días en los que no se hizo mucho, pero bueno, nunca es tarde para comenzar. Recordemos que lamentablemente en Honduras han perdido la vida 900 personas, pero todavía estamos a tiempo para poder parar considerablemente el número de personas fallecidas de aquí en adelante. Y obviamente no podemos separar el tema de la salud del tema económico, porque están íntimamente ligados. Los países que menos afectación han tenido en su economía han sido los países que han sido más exitosos para resolver el tema de salud. Y es por eso que es necesario poder trabajar las dos cosas al mismo tiempo. Necesitamos resolver el tema de salud, pero también necesitamos reactivar la economía. Vemos casos exitosos de otros países que lo han hecho en cuestión de 45 días, otros en cuestión de 60 días. Nosotros llevamos 130 días y seguimos todavía un poco empantanados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos de trabajar todos juntos. Por eso nosotros ya como sector privado estamos buscando las alianzas dentro de nosotros mismos y obviamente a lo externo también del sector privado, porque esto es algo que solo como sociedad toda junta lo vamos a poder sacar adelante. Nosotros ya hemos ido avanzando en varios temas, hemos hecho muchas donaciones, hemos ayudado con algunos triajes, hemos ayudado con algunos equipos de bioseguridad, con alimentos, con muchas cosas, pero necesitamos estructurarlo de mejor manera y hacerlo de forma conjunta, porque muchas organizaciones hemos estado ayudando, cada quien por su lado, pero ahorita tal vez podemos hacer un esfuerzo de unirnos y hacer algo en conjunto para que tenga un impacto mayor y que haya una mejor planificación.
En eso hemos estado trabajando con otras organizaciones del sector privado, como ANDI, Cámara de Tegus. Hemos estado también platicando con algunos actores de la sociedad civil, como el Monseñor Garachana y otras personalidades también, para poder estructurar esa unión en favor de lo que es el beneficio de Honduras, para trabajar por el bien común en una primera etapa para poder superar la pandemia y en una segunda etapa para poder también implementar los cambios estructurales que necesita nuestro país para poder desarrollarnos e ir bajando poco a poco los niveles de pobreza. Sí, José Luis, ¿qué han platicado ustedes con el gobierno? Entiendo que usted ha participado en algunas mesas, ¿Cuál es la relación en este momento empresa privada-gobierno? Bueno, la relación sigue siendo cordial. Yo participo en la mesa digital, donde estamos enfocándonos en cambios que puedan ser en la estructura y la forma de gobierno hacia un gobierno moderno, digitalizado. Bueno, en la mesa intersectorial, ya lo sabes que el COEP se ha retirado, sí todavía hay comunicación, pero mira, la disposición de ayuda, ya sea como sector privado en forma independiente, continúa, ¿no? Hemos estado trabajando, como te digo, hoy en la mañana a las 7 empieza el triaje, por lo menos en Tegucigalpa, primero de la empresa privada en el Boulevard Juan Pablo, donde era el bazar del sábado, y así como eso hemos estado trabajando en ver y dimensionar qué más se necesita y cómo podemos dar nuestro apoyo en ese sentido, ¿no? Tenemos el ejemplo en Ecuador, de Guayaquil, ¿no? Ayer tuvimos una exposición del presidente, era presidente de la ANDI en Ecuador, donde la empresa privada tomó en sus manos todo un proceso de recuperación, ¿no? De 450 muertos al día a tener uno en los últimos días, ¿no? Al final, como te digo, es un esfuerzo de todos estamos siendo afectados y vamos a tener que participar y vamos a tener que tomar, como dicen, el toro por los cuernos. Ahorita ya no hay más tiempo que perder, no hay más dinero que mal usar. Tenemos que estar conscientes que hemos tenido 110, como dice Pedro, 100, 110 días donde en sí creo que pudimos haber hecho mucho más, pero igual tenemos que empezar en un camino diferente y encauzarnos para recuperar el país para esta generación y para la futura generación. Sí, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, en compañía de ANDI y de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, envió 2 comunicados. Sí, Eddie, por favor, si sos tan amable y colocas el primero, para irlo comentando con ambos sobre estos comunicados que ellos emitieron y qué respuesta tuvieron. Quiero conocer. Dice comunicado: las organizaciones empresariales representadas en este comunicado al gobierno de la República hacemos el siguiente llamado. Si lo colocase, Eddie, por favor, es el primero. Sí, dice así: exhortamos a diseñar y compartir un plan que sea ejecutado para abastecer de pruebas y medicamentos los centros de triaje, centros de salud y hospitales para garantizar la atención en todas sus fases a los hondureños afectados por el COVID-19. Luego, proveer de los insumos de bioseguridad y equipo de protección adecuado a todo el personal sanitario que está en la primera línea luchando contra la pandemia. 3. Exigimos el manejo honrado, transparente y eficiente de los recursos que son aportados por todos los hondureños para que cada lempira contribuya a salvaguardar vidas. 4. Estamos en emergencia todos los hondureños. Hemos hecho sacrificios. Es hora que también el gobierno haga lo propio y proceda a reformular el presupuesto general de la República, disminuyendo el gasto, empezando por reducir los salarios de altos funcionarios y prescindir de puestos que no son indispensables para el funcionamiento del Estado. Los recursos que se han ahorrado deben destinarse al sistema de salud. Don Pedro Barquero primero y luego don José Luis. Sobre este primer comunicado, ¿respondió el gobierno como ustedes esperaban? Bueno, hemos visto una mejora, hemos visto cómo se ha comenzado a abrir más centros de triaje, hemos visto cómo también de esa fecha, que ese comunicado fue el 7 de julio, a hoy se aumentó un poco el número de pruebas, pero todavía hay que aumentar más, hay que abrir más centros de triaje,
hay que hacer mucho más pruebas, necesitamos garantizar también lo que es el flujo constante de las medicinas, de las pruebas y de los equipos de bioseguridad, porque cuando tú haces la encuesta en los hospitales y en los centros de triajes, hay días que tienen los equipos, hay las medicinas y las pruebas, y hay días que no. Entonces necesitamos que eso sea constante, que sea permanente, para asegurarnos de poder atender a la población todos los días y no solo algunos días sí, algunos días no. Nos preocupa el manejo honrado, transparente y eficiente de los recursos. Hemos visto con mucha preocupación esta compra de estos hospitales, que lamentablemente ya está demostrado que hubo una sobrevaloración de casi 11 millones de dólares con los primeros dos. Los otros 5 no han venido, pero con estos 2 ya la documentación de embarque versus lo que es la factura entregada por parte de las autoridades del gobierno de la República, hay una diferencia de 11 millones de dólares que las autoridades tienen que dar una explicación. Tiene que haber una investigación a fondo del Ministerio Público y deducir responsabilidades independientemente de quiénes sean los involucrados, porque operaciones de este tamaño no los hace una sola persona. El CNA y la MASI en su momento nos demostraron cómo funciona la corrupción en el país, y la corrupción funciona a través de redes de corrupción con personas dentro y fuera del gobierno, y dentro del gobierno desde diferentes niveles de poder. En este momento lo que estábamos nosotros el 7 de julio era presionando para que se pudiera mejorar el tema de salud, porque obviamente es la prioridad. En este momento no podemos pensar en otra prioridad más que resolver el tema de salud, y a la par, obviamente, ir viendo el tema económico, que lo vamos a ver en el siguiente comunicado cuando tú ya lo pongas en pantalla. Gracias. Sí, el primer comunicado, José Luis, ¿tú qué piensas? ¿Recibieron la respuesta del gobierno? Veo que don Pedro objetivamente dice las cosas que se hicieron y lo que falta. ¿Tú cómo lo consideras? Mira, de la misma forma hemos visto que ya creo que hay un poco más de preocupación. Mira, probablemente, y no solo creo que fue en Honduras, el tema de la pandemia no fue tomado con toda la seriedad, o se pensó que un confinamiento, 15 días, 3 semanas, subía y bajaba y ahí se acababa todo. Todos creo que nos hemos dado cuenta que esto es a largo plazo, ¿no? Y si hiciste malos manejos, planeaste mal, ejecutaste aún peor, señores, repito, no podemos perder más tiempo, ¿no? Ahorita tenemos ya más pruebas, ya llegamos a 2.500, creo que el día de ayer, creo que fue un récord en número de pruebas, pero todavía a nivel de pruebas por millón de habitantes somos de los países que menos ha hecho, ¿no? Como dicen algunos médicos, ya pruebas en sí es más para conocimiento, porque el momento de hacer cercos epidemiológicos ya pasó. Ahorita ya más es para determinar qué tipo de tratamiento, cómo estamos, y en sí, prevención de todos los que todavía afortunadamente no nos hemos infectado es la clave para esto, ¿no? Una persona menos infectada son 3 o 30 menos que pueden infectarse, ¿no? Como te digo, no solo el gobierno tiene que reaccionar, la empresa privada también, y estamos muy preocupados por esto y nos estamos involucrando directamente, ¿no? Y rápidamente en esto, no solo dando nuestras ideas, aportaciones, sino también en la parte de ejecución, ¿no? Creo que, de nuevo, es un trabajo de todos y tenemos que meternos de cabeza. Sí, vamos a colocar el segundo comunicado que ellos han emitido para ir conociendo si hay respuesta o no ha habido respuesta. Bien, aquí está. Propuesta pública. Don Pedro, si nos la explica la propuesta, por favor. Ok, básicamente esto lo que es una propuesta de cómo mejorar la situación del país en 2 diferentes momentos. Número 1, primero las acciones inmediatas, que es lo que tenemos que hacer ya hoy para poder salir de la crisis del COVID-19, y luego hay 3 elementos más o 3 pilares más que son los que se tienen que hacer, los cambios estructurales que necesita nuestro país desde hace ya mucho tiempo. O sea, no es nada nuevo. Lo nuevo son las acciones inmediatas. Los otros 3 grupos de propuestas son cosas que nosotros como sector privado hemos venido proponiendo desde algunos años atrás. Las acciones inmediatas obviamente incluyen ampliar la capacidad hospitalaria, nuevamente el tema de las pruebas, habilitar más centros de triaje para la detención y atención de las personas afectadas por el virus, y de esa manera con estos centros de triaje lo que se hace es que se disminuye el flujo de personas en los hospitales para evitar la saturación de los hospitales.
Obviamente tenemos que abastecer las medicinas y los implementos de bioseguridad en los centros de asistencia y necesitamos coordinar bien todos los diferentes actores de salud, lo que es el Seguro Social y lo que es la Secretaría de Salud. Ahora, tenemos también que avanzar con carácter de urgencia en la apertura y la reactivación económica para poder salvar los empleos existentes y tratar de rescatar los cientos de miles de empleos que se han perdido. Y ahí son dos elementos diferentes. La apertura es una cosa y la reactivación es otra. La apertura es simple y sencillamente abrir la economía, que se tiene que ir dando paulatinamente. La reactivación son una serie de medidas económicas para que esa apertura tenga éxito. Y entre otras cosas, lo que necesitamos es aprobar verdaderas prórrogas de pagos de impuestos. Se necesita eliminar los pagos a cuenta y el pago activo neto del año 2020, ambos, y el activo neto en el año 2021 también. Eliminar los pagos a cuenta no es que estamos pidiendo que se nos elimine el impuesto sobre la renta. Lo que estamos pidiendo es que no lo paguemos por adelantado. Como tú bien sabes, Raúl, los pagos a cuenta son los impuestos del año 2020 pagados por adelantado en el 2020. Nosotros estamos sugiriendo es que en vez de pagarlos por adelantados, esperemos el cierre del 2020 y los paguemos en el 2021 como realmente debería de ser. También necesitamos poner créditos disponibles a tasas bajas y plazos largos a todos los actores económicos, lo que es el sector informal, lo que es el sector formal, independientemente de sus tamaños, y también a las personas naturales, porque todos vamos a necesitar de alguna u otra manera ayuda para poder reiniciar nuestras actividades. También necesitamos que se reactive la actividad en los aeropuertos. Nosotros consideramos que no es correcto que estemos sin poder salir del país. Hay personas que pueden obtener permiso para salir por motivos de salud o motivos de estudio, pero realmente ya consideramos innecesario el hecho de que no podamos salir libremente de Honduras. Esas son las acciones inmediatas que se tienen que hacer ya, hoy. Y algunas de estas de alguna u otra manera han estado avanzando en estos últimos días, pero necesitamos meter el acelerador. Luego tenemos 3 grupos de propuestas que son los cambios estructurales que necesita nuestro país desde hace muchos años. Primero, están los temas del Estado de Derecho. Ahí es necesario elaborar un nuevo plan de nación. Es necesario también derogar y hacer una nueva ley de contratación del Estado que contemple un método para asegurar la transparencia y eficiencia en todas las compras públicas. También se necesita abrogar el Código Penal y hacer uno nuevo. Necesitamos hacer una ley electoral que garantice el respeto de la voluntad del pueblo hondureño en las urnas y que realmente sean elecciones libres y transparentes. Se necesita eliminar la ley de secretos para efectos de transparencia. Se necesita también revisar las concesiones otorgadas y deducir responsabilidades a quienes hayan otorgado contratos dañinos a la economía. Hay que reformar también la ley del Tribunal Superior de Cuentas para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos. Hay que aprobar también la ley de colaboración eficaz, que ese es un tema que la MASI trajo al país y es importante para ayudar con los temas de la honradez y la transparencia. Y hay que eliminar todas esas leyes y decretos que han estado pasando en estos últimos meses en colusión el Poder Ejecutivo con algunos diputados del Congreso Nacional, que lo que hacen es obstaculizar lo que es la acción penal por parte del Ministerio Público. Tenemos 2 elementos más, que son la política tributaria competitiva y la simplificación administrativa, que incluyen elementos de lo que son los pagos de los impuestos, el manejo del presupuesto general de la República y la simplificación administrativa, que está directamente relacionada con los temas de competitividad, que incluye todos los temas de gobierno digital, que en eso José Luis es bastante conocedor y es experto en la materia, y obviamente también elaborar una ley de servicio civil en donde prevalezca la meritocracia y no que se continúen contratando en el gobierno a la familia de las personas que están en el poder, lo cual es importante. Sí, José Luis. Estás en mute, José Luis. José Luis, sobre esto del comunicado. Sí. Como te comentaba, nosotros como cámaras estamos en contacto directo con nuestros afiliados, con trabajadores, y todos estos elementos que miramos en este comunicado es lo que oímos a diario. Hay otras organizaciones que agrupan organizaciones que tienen una relación indirecta, digamos, con estas personas, ¿no? Como viste, hay muchos puntos ahí que son de clamor diario. Lo hice en la radio, lo hice en periódicos, lo hice en las conversaciones comunes, ¿no? No estamos pidiendo nada que no se haya hecho público en diferentes medios a través del tiempo, ¿no? Y todo lo hacemos porque es como consideramos que debemos ir encauzando al país. Pueden haber pensamientos divergentes, pero la idea es llegar a conclusiones sobre esto, ¿no? Llegar a puntos que puedan permitirnos
de nuevo encauzarnos o reactivarnos, ¿no? Uno de los puntos importantes que mencionaba Pedro es con la parte de impuestos, ¿no? Con el programa de reactivación económica, con el decreto en sí, al final los beneficiados fueron pero muy pocos, ¿no? Todavía tenemos ese problema. Uno de los puntos en los pagos a cuenta, ¿no? Ahorita en ese decreto quedó que le íbamos a calcular en base del 75%. ¿Sabes qué? Como lo dijimos, esto es un pago adelantado al impuesto que podemos o que vamos a obtener en base a lo que podamos ganar este año. Este año estamos seguros que la mayoría de las empresas no van a ganar si es que no van a perder dinero. Entonces vamos a usar parte de los pocos recursos que tenemos en este momento, después de 130 días de inactividad, en préstamo al gobierno. Estamos pidiendo, señores, paguémoslo cuando debe ser, que es cuando liquidemos el 30 de abril del próximo año. Así como eso, te digo, puedes ver todos los demás elementos, no son nada diferente a lo que es el clamor de afiliados y personas comunes en este país. Vamos a seguir ampliando de esto, pero antes, José Luis, vamos a ir al triaje que están inaugurando acá. Están las autoridades del gobierno, pero entiendo son los empresarios. Parte de las peticiones que han hecho aquí donde es el bazar del sábado, que eso es una idea de Jorge Fara en San Pedro Sula y después fue acompañada aquí en Tegucigalpa por diferentes empresarios también. Voy a ir con Kimberly Espinosa para que me hable de ese triaje que están inaugurando hoy en el Boulevard Juan Pablo II, donde todos los sábados los capitalinos acudían al bazar del sábado. Entiendo que el presidente y otras autoridades están por ahí. Kimberly, adelante. Muy buenos días, licenciado Raúl, y a sus panelistas. Efectivamente nos encontramos ubicados en el bazar del sábado, donde está ya actualmente habilitado este triaje para atender a las personas con sintomatología del COVID-19. Podemos ver ya, hay 3 filas prácticamente completas de personas que sienten algunos síntomas relacionados al COVID-19, y en este sector pues se les va a poder dar la atención requerida para poder saber si son casos positivos o si tienen otra enfermedad, y así descartar e ir descongestionando los centros de asistencia que actualmente atienden la pandemia del COVID-19. Está ya habilitado desde las 7 de la mañana, licenciado Raúl, y estará habilitado por tiempo indefinido hasta que se logre aplanar la curva del COVID-19 en el territorio nacional. De momento no hay ninguna autoridad competente. Se hablaba de que iba a venir el alcalde capitalino u otras personalidades, sin embargo hasta la fecha no se han hecho presentes. Recordemos que ellos hicieron la inauguración ayer, el alcalde Narri Tito Afura, con otras autoridades y representantes del Consejo Hondureño de la empresa privada. Vamos a llevar detalles de las atenciones que estarán brindando aquí en este triaje. Los cuidados, vamos a tener los cuidados de captar pacientes que de repente no estén tan desestabilizados. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros no contamos con cierto tipo de herramientas laboratoriales, de imágenes que nos puedan ayudar a hacer el diagnóstico, pero pacientes que están estables, que ameriten oxígeno, que de repente ameriten cobertura antibiótica, cobertura de esteroides de vía parenteral, pues nosotros los vamos a poder ayudar acá. Esto significa que no solo se van a realizar pruebas a las personas que vengan, sino también van a atendérseles o a unas primeras atenciones. ¿Con cuánta capacidad cuenta en cuanto a acá? Por supuesto, sí, el objetivo no solo es hacer pruebas y despachar al paciente, sino dar una milla más, ¿verdad? Tener a los pacientes la disponibilidad con ellos de ingresarlos, estabilizarlos y posteriormente trasladarlos a un centro de mayor nivel de atención. Contamos con 68 camas, ¿verdad? Todas con oxígeno central, ¿verdad? No contamos con tanques de oxígeno, sino con oxígeno central, ¿verdad? Que eso nos va a dar la seguridad de que los pacientes no van a quedar sin oxígeno, ¿verdad? En cierto momento, obviamente, eso tiene que estarse monitoreando y actualizando a diario. ¿Cuántas personas van a atender o cuánta capacidad hay para atender? Sí, el objetivo es atender casi 400 personas diarias, ¿verdad? El horario de atención de consulta externa, que es el área que ustedes ven aquí, es de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿verdad? Ya por la noche solo va a estar la sala de estabilización trabajando, ¿verdad? No vamos a aceptar pacientes
de consulta. Reitera, ¿qué nivel de sintomatología, leve, moderada o grave es el que van a atender? Sí, tiene que ser de leve a moderada, ¿verdad? Los pacientes que nosotros vamos a tener ingresados en la sala de estabilización tienen que tener sintomatología moderada, ¿verdad? Nosotros hablamos de saturación y por lo menos la saturación no tiene que ser tan baja porque esos pacientes ya meritan otro tipo de atención. Si lo llegamos a captar, pues podemos estabilizarlo, ¿verdad? Y nosotros trasladarlo, ¿verdad? Contamos con una clínica móvil que ha sido habilitada como ambulancia, con oxígeno, para hacer ese tipo de traslados, ¿verdad? Eso es bien importante que lo sepan, ¿verdad? Para que la gente realmente se sienta segura de que la atención aquí va a ser óptima, va a ser de calidad y que vamos a ayudar lo mayor posible. ¿Harán pruebas rápidas? Sí, claro. Aquí donde ustedes están, es la consulta externa, es la primera etapa del triaje, ¿verdad? Donde se va a identificar el paciente, vamos a determinar nosotros qué pacientes necesitan hacerse prueba rápida y qué no. Eso es bien importante porque no todos los pacientes lo necesitan en el momento y posteriormente pasarían a la siguiente carpa, ¿verdad? Donde van a haber otros médicos que los van a volver a revisar, los van a interrogar y ellos van a decidir a darle tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Y bueno, ya sea aquí o en la siguiente carpa se va a decidir qué pacientes son los que necesitan estar ingresados o no. ¿Su nombre? Walter Alexander Arnold, mucho gusto. Walter, mucho gusto. Bueno, parte de los detalles, licenciado Raúl, en torno a la atención médica que estarán brindando ya en unos escasos minutos aquí en este triaje ubicado en Boulevard Juan Pablo II, precisamente donde antes funcionaba el bazar del sábado. Las filas ya son bastante considerables, bastantes personas con alguna sintomatología relacionada al COVID-19. Estaremos pendientes por si viene alguna autoridad y nos puede dar mayores detalles, porque se habla también de la apertura de más triajes para evitar el congestionamiento de los centros de asistencia que actualmente le hacen frente al COVID-19. Con este contacto, si no hay interrogantes, yo retorno con usted a estudios principales. Bien, ahí estése. Háganme tomas de, si son tan amables, Kimberly y el compañero camarógrafo, de la gente que ya está en el triaje. Y que bueno, entiendo que el presidente de la República hizo una inauguración con la empresa privada, con la Cámara de Comercio que preside José Luis, que está gentilmente con nosotros esta mañana. Háganme unas tomas de las personas que están ahí ya esperando ser atendidas y también se ve bastante bien hecho este triaje donde era el bazar del sábado. Por favor, José Luis, comentarios y luego don Pedro sobre este triaje. Y ya podemos ver en el triaje lo que empezó originalmente era con solo el pabellón original, donde íbamos a atender 250 personas al día, íbamos a tener 8 camas de estabilización y una ambulancia para desplazar a aquellos que vinieran un poco más graves. Esto fue, como te digo, una colaboración, una unión de la Alcaldía de la República, COEP, Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, AmCham, estuvo la IVA y Fundación Ficosa, muy importante, que puso a disposición el plantel, y muchísimas empresas que han venido aportando en insumos, en dinero y en capital humano, ¿no? Vamos a tener ahorita 68 camas de atención, casi lo que llamaríamos un hospitalito, y esperamos empezar a descargar todas las instituciones de salud del país, porque es lo que realmente estamos viendo con los grupos médicos que tenemos que hacer en este momento, ¿no? Tenemos que expandir la atención y también concientizar a estas personas y a sus familiares, uno, a cuidarse y protegerse siguiendo todas las medidas de bioseguridad, pero en caso de sentir y tener los primeros síntomas, atender en forma temprana, porque ahí podemos evitar que tengan que ser ya sea hospitalizados en un centro de estabilización o tener que llegar a una unidad de cuidados intensivos aún más, estar intubados donde los índices de recuperación son aún menores, ¿no? Esto lo han hecho en otros países y lo estamos haciendo en nuestro país, ¿no? Aquí, como te digo, estamos trabajando con diferentes organizaciones. Las cámaras son importantes en todas y cada una de las ciudades. Esperamos que las demás se unan y sigamos adelante. ¿Cuánta gente va a ser atendida ahí? ¿Cuánto se estima? ¿Qué va a haber? ¿Pruebas rápidas? ¿Qué es lo que va a haber? Estimábamos originalmente 250 personas, con la idea de llegar a 500. Recuerda, ya estás hablando de 15,000 personas al mes, casi 45,000 en 3 meses, que calculamos que es lo que podría estar
operando el triaje antes de que empecé, para cuando ya esperamos la curva ya haya bajado, ¿no? Hay la zona de recepción donde se hace lo que es el triaje en sí, qué síntomas hay, cómo está, necesita prueba, no, esta persona necesita irse directo tal vez a estabilización, y empezamos a empezar con, creo que en 20 médicos, ahorita van a ser creo que 40, 48 médicos, ¿no? El centro, digamos, la parte de oxígeno, que fue la que nos atrasó un poco, originalmente se iba a manejar con los tanques individuales, pero eso requiere otro manejo adicional, era otro ejército de gente para estar cambiando tanques. Al final se montó un tanque central con puntos de distribución en cada una de las camas, ¿no? Lo cual no solo lo vuelve eficiente, sino que nos hace más eficiente también, como te digo, el recurso humano, ¿no? Que en estos momentos no es tan fácil de obtener. Otro de los problemas fue reclutamiento de médicos, de enfermeras profesionales, voluntarios, todavía hay una estigmatización en lo que es COVID, ¿no? Da miedo, pero señores, tomando todas las medidas, esto se puede lograr, y ya se ha venido viendo en muchísimos otros hospitales, y necesitamos, como les digo, es controlar esto, pararlo, para que no tengamos como paciente más grave la economía de nuestro país. Comentarios, don Pedro, sobre este triaje inaugurado aquí en Tegucigalpa, y qué bueno. Felicito a los que se les ocurrió hacer esto. Bueno, es una de las recomendaciones que ustedes, los empresarios, han hecho también. No, y en San Pedro se montaron triajes que han sido muy exitosos, ¿no? Y tuvimos también ayuda y colaboración y guía, digamos, de los sanpedranos, ¿no? Pedro. Mira, este son el tipo de cosas que nosotros como sector privado estamos haciendo, porque no solo hacemos propuestas, sino que también las llevamos a la práctica. Y la colaboración entre las diferentes organizaciones es importante. Vemos ahorita, por ejemplo, cómo estamos trabajando en conjunto la Fundación Bazar del Sábado, la Cámara de Cortés, la Cámara de Tegucigalpa, y el ANDI y otras organizaciones para poder hacer esto realidad en diferentes partes del país. Porque ahorita estamos viendo este esfuerzo de Tegucigalpa, ya hemos visto también un par de esfuerzos en San Pedro Sula, hay un esfuerzo en La Ceiba también, que ahí está participando muy activamente la Asociación Nacional de Industriales y también la Cámara de la localidad. Entonces, como sector privado, estamos comprometidos no solo con proponer las cosas, sino que con hacerlas y llevarlas a la práctica y poner nuestro granito de arena. Hemos estado contribuyendo también con donaciones para que estos triajes funcionen de manera adecuada, y obviamente el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, a través de algunas alcaldías y a través también del Seguro Social, también nos han estado colaborando. Esta colaboración interinstitucional y con el gobierno y la empresa privada es lo que nos va a asegurar de que tengamos éxito. Y vamos a involucrar a más personas, Raúl. Necesitamos involucrar a otras instancias de sociedad civil para que entre todos podamos realmente llegar a ese número que llevó Guayaquil, Ecuador, que es un promedio de 1 muerto diario, y si Dios quiere, pues llevarlo a 0. Si eso es lo ideal, poderlo llevar a 0. Ahora, si ellos, después de estar teniendo 500, 600 fallecimientos diarios, lo pudieron llevar a 1, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacer eso? Nosotros estamos lejos todavía de tener un problema tan grande como el que tuvo Guayaquil, Ecuador. No esperemos a llegar a eso para reaccionar. Estamos reaccionando ahorita. Y eso es lo que tenemos que hacer, evitar que la situación se descontrole, controlar la situación, bajar a lo más posible cercano a 0 los fallecimientos, y de esa manera entonces poder generar nuestra propia nueva normalidad, como lo mencionaba ayer esta persona de Guayaquil, Ecuador, en una entrevista que le estaban haciendo. Entonces, ese es el compromiso del sector privado, que vamos a trabajar como hemos estado trabajando, juntos, que estamos dispuestos a apoyar, no solo a hacer propuestas, sino que también a poner dinero, a poner recursos, a poner tiempo y a poner a nuestros mejores hombres y mujeres disponibles para poder sacar adelante al país. Bien, voy a hacer una pausa. Al volver les voy a preguntar qué medidas se han cumplido de parte del gobierno, que no, las perspectivas económicas de aquí al mes de diciembre, qué piensan los presidentes de la Cámara de Comercio de Industrias de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Consideremos que ya viene el año político. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Y qué repercusiones tiene en la economía nacional? El ambiente de inversiones, las compras de Inves y Copeco siguen bajo la lupa. Y por ejemplo aquí un televidente, buenos días Raúl y a sus invitados. Imagínense cuántos centros de triaje pudieron construir con 1.200 millones de lempiras que malgastó Bográn en forma arbitraria y corrupta.
Bien, vamos a hablar del tema del empleo. Ya se autorizó de que las suspensiones se pueden alargar. Voy a preguntarle a los dos presidentes de las cámaras de las principales ciudades del país qué piensan de eso. El otro día hablaba con un amigo mío, el car wash de él va a cumplir 30 años. Vico tiene dos car wash, uno en el Boulevard Morazán y uno aquí en la Miramontes, cerca de la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Me dijo, Raúl, y yo lo he visto, que ha luchado y ha abierto, y cuando dicen cierre vuelve a cerrar, pero ¿y los empleados? La situación no es fácil. ¿Qué viene, José Luis? ¿Cómo se va a hacer para seguir la reapertura de la economía? Porque son cifras ya alarmantes, 900 muertos. Lo que voy a decir es extraoficialmente. Anoche platicaba con una fuente del gobierno y las estimaciones, Dios primero, no se llegue a eso, que de aquí a diciembre pueden haber 5.000 muertos en Honduras. Dios primero no se cumpla. Pero lo que sí ya se cumplió fue lo que hace unos meses en una entrevista como esta que estoy con ustedes, traje a la exministra Roxana Araujo, al exministro Carlos Aguilar, ministro de Salud, y a la exministra Elsa Palau. Elsa Palau dijo que iban a haber al mínimo 35.000 infectados. En aquel momento fue un escándalo porque yo me imaginé el Estadio Nacional lleno y 5.000 gentes afuera todavía. Y ya estamos en esa cantidad. ¿Cómo se va a hacer para trabajar que las empresas operen de la forma eficiente y necesaria para que el empresario pueda salir adelante, pueda cumplir con sus compromisos, el trabajador tenga cómo llevar comida a su casa? José Luis, ¿cómo visualizan eso? Mira, de todos los aspectos no es una situación fácil, ¿no? Lo de la prolongación de las suspensiones, bueno, es una situación de perder, en el sentido que le da así y le puede dar un respiro a las empresas y tener la oportunidad de que cuando se reactiven, tener todavía empleados que pueden llamar, pero en sí el sufrimiento de los empleados que fueron suspendidos también quien lo toma, ¿no? Pero de otra forma, si se tomaba al vencimiento, tendrían forzosamente tendrían que haber tomado estas personas, y si no podían pagarles, iban a tener que ejecutar ya lo que son ya despidos, ¿no? Y tampoco iban a tener, creo, dinero para pagar las prestaciones laborales. Creo que es una forma de postergar y de ambos decir, bueno, mira, vamos caminando y planeemos qué podemos hacer en el futuro, ¿no? Lo otro, la reactivación, ¿no? Se hablan de cifras 35.000. Realmente cuando hablas a veces con médicos te dicen, mira, las cifras que hay de infectados puedes multiplicarlas por 2, 3, algunos hablan hasta 10, ¿no? Porque hay muchísimo asintomático, ¿no? En una reunión, creo que Pedro estaba hace varios meses con el presidente, se nos habló de que en 2 años el 80% de la población iba a estar infectada. Ya te imaginas, estamos hablando de 7 millones de personas, ya suena, esperemos que no sea así, ¿no? Mira, para regresar al trabajo necesitamos varias cosas. Uno, la conciencia personal, ¿no? De cada quien cuidarse. 2, hay ya ciertas herramientas, ciertas pruebas que pueden indicar quienes ya sufrieron la enfermedad y tienen anticuerpos. Este es un porcentaje que en algunas de las mediciones previas y información que yo tengo ha llegado al 20% en muchas de las empresas, ¿no? Estas personas en sí ahorita podrían regresar al trabajo, siempre tomando las medidas de bioseguridad y iniciar actividades con un poquitito mejor de chance. En teoría, los anticuerpos todavía van a durar 3, 4 meses, 1 año, no se sabe, es una enfermedad muy nueva en ese sentido. Entonces nos tocaría en sí proteger a los que no la han tenido todavía. Pero ahorita tenemos confinado, podríamos decir, a un 20-25% de la población que ya lo sufrieron la enfermedad en forma tal vez asintomática, o de esos 35.000 hay un porcentaje muy alto que ya la pasaron. Hoy tenemos que, bueno, ya Juan Carlos, que SICAF y presidente del COEP, sufrió la enfermedad, hoy ya está activo, y así como él hay muchísimas otras personas, ¿no? Entonces sí tenemos que ponernos en forma inteligente y ordenada a poder ver quiénes pueden regresar y quiénes no, para con ellos iniciar esa reactivación.
Y lo otro, cubrir y tener mejores centros de triaje y de atención y las campañas de prevención y de atención temprana, ¿no? Para evitar que tengamos más muertos en ese sentido. Esas son algunas de las medidas que puedo dar en este momento, ¿no? Porque sí vamos a tener que empezar una reactivación, porque si no, como les digo, el muerto va a ser la economía del país. Sí, lo de las suspensiones en las empresas acá en Tegucigalpa, José Luis, ¿qué piensan que han hablado con las autoridades del Ministerio de Trabajo? Bueno, esa fue una decisión que se tomó en el CES, donde habían trabajadores, la empresa privada, el gobierno, y como te digo, no hay buenas alternativas en ese sentido. La suspensión, te digo, da una oportunidad a las empresas para esperar tener esa reactivación y empezar la recuperación para ya volver a retomar a sus empleados, ¿no? Y creo que de las opciones es la menos dañina en cierta forma a largo plazo. A corto plazo, ambas son malas, ¿no? Don Pedro, sus consideraciones sobre todo esto. En este momento se me vino a la mente los moles vacíos, la gente no puede ir al cine, no se pueden hacer actividades, hay 33.835 infectados, 900 muertos en este momento, pero necesitamos trabajar tal y como lo estamos haciendo en este momento nosotros en el canal, ustedes con la comparecencia. Pero, por ejemplo, ayer me escribía gente y me decía, me siento atada, no sé qué producir. Mira, Raúl, yo tengo unos empleados y tengo que suspender algunos esta semana porque no me está llegando gente al negocio. Todo esto, don Pedro. Sí, mira, sin lugar a duda tenemos que volver a trabajar, Raúl, no hay opción. Obviamente a la par tenemos que ir controlando el tema de salud, porque necesitamos ir a trabajar de manera responsable, de manera segura, para nuestros colaboradores, para nuestros clientes y para nosotros mismos, porque al final de cuentas nosotros también tenemos que regresar a trabajar. El tema aquí es que necesitamos ir abriendo nuevamente la economía y necesitamos también tomar medidas para reactivar la economía, que son dos cosas diferentes. Con el tema de las suspensiones, en el CES, en el Consejo Económico y Social, lo que se definió fue que tenemos que sujetarnos a la ley y tenemos que respetar la ley. El artículo del Código de Trabajo que habla de las suspensiones, específicamente para el caso de caso fortuito y emergencia nacional, no establece un plazo. Entonces, en realidad no ha habido una ampliación del plazo. Lo que ha habido es un reconocimiento de que en caso fortuito o en caso de una emergencia nacional, como lo que estamos viviendo ahorita, la ley no tiene límite de 120 días, que sí tiene con los otros causales de suspensión en los demás numerales. Entonces, esa fue la conclusión que llegamos allí en el CES. Y en cuanto a la apertura de la economía, es algo que se tiene que dar. No podemos estar ya más tiempo sin trabajar, Raúl. Llevamos ya 130 días sin estar trabajando y eso obviamente es lo que está afectando. Independientemente del tema de las suspensiones, no hubiera necesidad de hacer suspensiones ni despidos si pudiéramos estar trabajando. Se tendría la oportunidad de mantener los empleos y pudiéramos estar comenzando a ver cómo recuperamos los cientos de miles de empleos que perdimos en estos últimos 130 días. Recordemos que hay diferentes analistas que tienen diferentes datos, pero en general todo el mundo coincide en que son entre 400.000 y 500.000 empleos los que se han perdido en estos últimos 120, 130 días. Esa cantidad de empleos, Raúl, nos tardamos 10 años en generarla en el sector privado, en el sector formal. Entonces, es lamentable que el trabajo de 10 años de poder generar esa cantidad de empleos lo perdamos en 4 meses. Entonces, necesitamos con urgencia volver a trabajar, tratar de mantener los empleos que todavía no se han perdido y comenzar a tratar de recuperar los que se han perdido. Y recordemos otro tema también. Aunque la economía se abriera hoy, aunque eso pasara, la economía no va a funcionar como antes. Las ventas de ninguno de nosotros van a ser ni siquiera similares a lo que eran antes del 15 de marzo. ¿Por qué? Porque la economía ya está fuertemente golpeada. Hay factores externos y factores internos que han golpeado la economía a tal punto que recuperarnos nos puede tomar cualquier cantidad de tiempo entre 2 y 5 años, según diferentes analistas económicos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con diferentes economistas muy reconocidos dentro y fuera del país y todos hablan de un lapso de tiempo de entre 2 y 5 años para ver si en ese tiempo nos recuperamos a lo que era inicios de este año la economía. O sea, el golpe es fuerte. O sea que aún abriendo la economía hoy,
vamos a seguir teniendo un tiempo muy difícil. Es por eso que nosotros como sector privado estamos haciendo las propuestas de las diferentes medidas de políticas públicas que se tienen que implementar para que podamos ir abriendo la economía, podamos ir regresando a trabajar, pero a la vez que esas políticas públicas nos ayuden para poder salvar empleos y que nos ayuden también a ir recuperando más rápido la economía, porque no es lo mismo tardarnos 2 años en recuperar la economía que tardarnos 5. El sufrimiento en cuanto a hambre, en cuanto a pobreza, es muchísimo mayor. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita, Raúl, es aminorar el impacto económico negativo. Disminuirlo a cero es imposible. Eso no hay manera. No hay ningún país en el mundo que va a poder hacerlo. Pero disminuirlo sí. Por ejemplo, nuestras estimaciones son de que el Producto Interno Bruto puede retroceder entre 13 y 8 negativo. Entonces, procuremos que sea 8, que no lleguemos a 13. La recuperación económica puede tardar de 2 a 5 años. Bueno, procuremos que sean 2 años y no 5. En eso es que tenemos que estar trabajando para que sufra menos el país, para que sufra menos las personas, para que haya menos pobreza, menos hambre y menos deseos de la gente de inclusive de hasta irse del país. Es preocupante ahora, Raúl, cómo tú hablas con personas ya de todo nivel, o sea, desde los estratos más desposeídos hasta los estratos más pudientes. Muchísima gente de lo único que te habla es que se quiere ir del país. Quieren agarrar sus 2, 3 cositas e irse y empezar de nuevo en otro lado. Eso no puede ser. Necesitamos cambiar las cosas aquí en nuestro país y asegurarnos que nosotros los hondureños nos sintamos cómodos viviendo acá y que tengamos las oportunidades que nos merecemos en nuestro propio país y que no tengamos que sentir la necesidad de irla a buscar en otro. Bueno, estoy de acuerdo porque varias gente me ha hecho esa plática y es cierto, gente que tiene buenos profesionales, que tienen salarios altos para un país como nosotros, como gente muy humilde. Y de hecho el colmo fue una pequeña caravana que estaba saliendo de San Pedro Sula buscando irse a Estados Unidos y decía yo, párenlo porque eso va a regar más el COVID. Voy a ir al Seguro Social para que vean cómo amanece el Seguro Social en San Pedro Sula. Voy a ligar la pausa y luego le voy a preguntar a don José Luis Rivera y a don Pedro Arquero, presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y de San Pedro Sula respectivamente, tema de los impuestos. Me decía el sábado un amigo que maneja una distribución de vehículos nuevos y usados. Mira, Raúl, la gente me está hablando de cómo vamos a pagar también la tasa vehicular. Mucha gente no tiene. Mucha gente que tiene vehículo está suspendida de su trabajo hace ya 4 meses y se va a ampliar la suspensión. Esta y otra cosa la vamos a hablar con ellos al volver. Pero antes dígame, Shirley, la situación del Seguro Social en San Pedro Sula, porque lo que tanto José Luis como Pedro Arquero han explicado esta mañana y han dicho es correcto, hay que trabajar y enfrentarnos, tener cuidado, cuidarnos y cuando uno se siente enfermo, buscar cómo solucionar, porque la pandemia continúa, pero también hay que generar ingresos para poder llevar alimento a la casa. Shirley, adelante en el Seguro de San Pedro Sula. Buenos días, licenciado e invitados del foro La Entrevista. En efecto, estamos en las afueras del Instituto Hondureño del Seguro Social en San Pedro Sula, donde, como de costumbre y por semana, se encuentra completamente abarrotada a través de 2 grandes filas en las afueras de los portones. Una prácticamente conformada por las personas que se presentan a consulta externa por sospecha de coronavirus y por hacerse por segunda ocasión pues la prueba del COVID-19. La otra es solamente para extender las incapacidades, pero ambas filas están completamente abarcando todo el edificio en las afueras del Seguro Social. Importante mencionar que esta mañana se registra en este centro asistencial 7 fallecidos por COVID-19 ya comprobados. Asimismo, en el Hospital Mario Catarino Rivas, lamentamos informar que son 4 los fallecidos, mientras que en el Hospital de El Progreso Lloro, una persona fallecida hasta este momento. Lamentablemente, pues ya en este centro asistencial, 7 personas fallecidas solo el día de hoy. Y como de costumbre, pues las grandes filas. Vamos a dar más detalles sobre estas grandes filas y cómo abarrotan las afueras del Seguro Social. Igualmente, pues algunos derechohabientes nos han informado de que las filas en el interior de estos edificios continúa y hay personas que han venido desde las 2 de la mañana a esperar a ser de los primeros 10 en ser atendidos por sospechas de esta enfermedad y otros pues
para reintegrarse a sus labores, hacerse la prueba de PCR por segunda vez. Y aquí vemos de todo tipo de edades, hombres, mujeres, adolescentes, para poderse realizar estas pruebas de PCR ante tanto índice de contagio en San Pedro Sula. Los índices no bajan. San Pedro Sula, los ciudadanos pues continúan omitiendo algunas medidas de bioseguridad y es por eso que tenemos estos resultados aquí en esto del Centro Asistencial del Seguro Social en San Pedro Sula. Por supuesto, nosotros vamos a brindar todos los detalles que acontezcan provocados por esta gran enfermedad que ha afectado a miles de hondureños. Por supuesto, ustedes como televidentes continúen viendo el foro La Entrevista y mientras tanto vamos a una pausa comercial. El paquete de rescate económico aprobado por el Congreso estadounidense en la primavera es el más cuantioso de la historia, ascendiendo a 2.2 billones de dólares. Pero ahora, en momentos en que la pandemia del coronavirus está empeorando, es evidente que ello apenas fue el comienzo. Ante el implacable aumento de números de casos y muertes por coronavirus, el devastador ciclo de la enfermedad ha comenzado de nuevo, dejando al Congreso sin otra alternativa que aprobar más estímulo económico. Los negocios siguen cerrados, las escuelas no pueden reanudar clases y están desapareciendo millones de empleos, justo en momentos en que la primera versión de la asistencia federal está a punto de expirar. Si no hay un plan federal para derrotar a la pandemia, el Congreso regresa sin poder ver la luz al final del túnel. Esta enfermedad no va a desaparecer como arte de magia, declaró sombríamente el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, en una visita al hospital en su estado de Kentucky hace pocos días. De cómo aplicar las pruebas y las medidas de prevención, la falta de acción a nivel federal ha obligado a la Cámara de Representantes y al Senado a tratar de elaborar un nuevo plan de asistencia. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, 2.2 billones de dólares fue la inicial aprobación del Congreso de los Estados Unidos para el rescate económico del país más poderoso del mundo y ahora van por más. José Luis, don Pedro Barquero, ¿qué piensan ustedes? Y aquí, ¿cómo va a ayudar el Estado, el gobierno para el rescate económico del país? José Luis primero. Mira, lamentablemente hemos visto que las medidas que el gobierno ha tomado son medidas insuficientes. Las medidas que ha tomado el gobierno de la República no van a ayudar a reactivar la economía, no van a causar ningún efecto de mitigación de los efectos negativos de la pandemia. Y aquí hay varios elementos importantes. Primero, el elemento de la honradez. Eso es básico. ¿Por qué? Porque si no resolvemos el tema de la salud, va a ser imposible tener una reactivación económica permanente. Si el problema de la salud no se resuelve, vamos a estar con la economía como acordeón, abriendo, cerrando, y eso es muy dañino para el pueblo hondureño. Entonces, el tema, por ejemplo, de un televidente que te mandó un mensaje que te dijo de que cuántos centros de triaje se hubieran hecho. Según las estimaciones que nosotros hemos hecho, esa sobrevaloración de la compra de los hospitales pudieran dar fácilmente arriba de los 680 millones de lempiras. Estos 680 millones de lempiras se hubieran instalado entre 10 y 12 triajes, haciendo la inversión inicial más la operación de 4 o 5 meses de centros de triajes iguales a lo que instaló la alcaldía de San Pedro Sula aquí en el gimnasio municipal, que es un centro de triaje de primera, con todo lo que se necesita para realmente ser una adecuada atención del tema de COVID-19. Entonces la honradez es importante porque ahorita necesitamos cada lempira para poder controlar el tema de la pandemia y también para poder reactivar la economía más rápido y de manera permanente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es, primero, obviamente, prórrogas de impuestos, de pagos de impuestos, cosa que no se ha dado. Las prórrogas de los pagos de los impuestos que se ha dado son medidas tibias e insuficientes. Necesitamos medidas contundentes. Necesitamos también eliminar los pagos a cuenta del 2020, que eso no quiere decir que estamos pidiendo que nos condonen el impuesto sobre la renta. Lo que quiere decir es que en vez de pagarlo por adelantado, y peor aún, calculando los impuestos en base a las ventas del 2019, lo cual sabemos que no las vamos a alcanzar,
vamos a tener ventas considerablemente menores en el año 2020, por lo tanto es injusto que paguemos el impuesto por adelantado y encima de eso calculado sobre las ventas del 2019. Entonces la idea es que podamos pagar este impuesto en su totalidad el próximo año después de haber hecho el cierre y pagando el monto correcto. Y luego, obviamente, eliminar también el pago al activo neto del 2020 y del 2021, porque ese es un impuesto que no está relacionado a la generación de utilidades, sino que está relacionado a el monto de tus activos. Y por lo tanto, ahorita es contraproducente estarlo cobrando. También necesitamos créditos, y no solo para las empresas, para todos, para el pueblo hondureño, para el sector informal, para nosotros como sector formal, para poder tener fondos disponibles a tasas bajas y plazos largos para poder reiniciar cada quien su actividad económica, el pueblo hondureño, el sector informal y el sector formal. El gobierno tiene que tener también medidas macroeconómicas expansivas, pero con un estricto control de la corrupción y una eficiencia impecable en la asignación y utilización de los recursos. Necesitamos también un gobierno más pequeño, eficiente, honrado y transparente. Para eso se necesita entonces reformular el presupuesto de la República, orientando todos los recursos disponibles para el combate de la pandemia y para la reactivación económica. Y obviamente hay otra serie de elementos. Necesitamos revisar lo que es nuestro sistema de venta de divisas, porque nuestra moneda se ha estado devaluando y devaluando y devaluando por años, y eso no es posible. Tenemos países como, por ejemplo, el vecino país de Guatemala, que trabaja dentro de una banda cambiaria y eso le mantiene el poder adquisitivo al pueblo guatemalteco. Nosotros, como pueblo hondureño, también podemos aspirar a algo así para no deteriorar nuestra capacidad de compra. Necesitamos reducir el impuesto a los combustibles, necesitamos volver a bajar el impuesto sobre ventas del 15 al 12%, necesitamos reformar la ley de municipalidades para evitar esos excesos en los cobros de los planes de arbitros. Necesitamos también arreglar el tema del sistema eléctrico nacional, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, liberar el mercado eléctrico. En fin, son tantas cosas que tenemos que hacer y todo tiene que ser al mismo tiempo, Raúl. No podemos estar perdiendo tiempo en el país en este momento. Muchos de estos elementos que te he mencionado son cosas que debieron haber pasado desde hace años, pero no han pasado. Lamentablemente, la política del manejo de la economía del gobierno de la República por los últimos 8 o 10 años ha sido de una política de drenar la mayor cantidad de recursos de la economía para llevarlas al gobierno. Y lamentablemente el gobierno ha manejado esos recursos con muy poca transparencia, deja mucho que desear la honradez con la que se han manejado esos recursos y ha dejado una economía débil que hoy por hoy está peor todavía. Entonces necesitamos que hoy, después de que llevamos 10 años de estarnos sacrificando el empresariado nacional y el pueblo hondureño, hoy necesitamos que el sacrificado sea el gobierno de la República. Necesitamos un verdadero sacrificio fiscal en favor de la economía, en favor del pueblo hondureño, para que podamos entonces evitar que aumenten considerablemente los desempleos y la pobreza en nuestro país. Sí, José Luis. Recuerda, Raúl, el gobierno no genera riqueza, administra parte de la riqueza que se genera en el sector privado para el bien social, para la convivencia que tenemos todos los ciudadanos en el país, ¿no? Esto es en una cadena, ¿no? Es como el hermano grande cuando mira al hermano chico que tiene problemas, mira cómo le ayuda. El hermano grande tiene otras formas de tener y obtener ayuda, ¿no? El gobierno en sí, ya hemos visto organismos internacionales que ya han ofrecido flexibilidad en pagos, ampliación de financiamiento. Sí, estamos financiándonos para pagar gasto corriente, lo cual no es adecuado, pero en sí, nosotros somos el hermano pequeño, ¿no? Somos los que por años hemos venido contribuyendo al Estado, con lo poquito, todos sumamos, el Estado ha ido creciendo, ha crecido casi el doble en su presupuesto en los últimos 7, 8 años, y llegó el momento en que, señores, ahorita nosotros necesitamos ayuda, necesitamos solidaridad, necesitamos flexibilidad. En un momento dado pedimos flexibilidad, no pedimos condonaciones. Podemos extender los pagos de los impuestos. De abril se extendió a junio. Señores, pero en junio todavía estábamos y no habíamos ni llegado al pico de la pandemia. No hemos llegado aún. Se extendió a agosto, pero con ciertas condiciones que al final, con la apertura, casi nadie podía cumplir, ¿no? Entonces, como te digo, estamos en un proceso donde todos vamos a tener que ayudarnos. Dentro de la empresa privada ha habido mucha solidaridad. Quieras o no, bancos han flexibilizado en sus cobros, tarjetas de crédito. Algunas personas han flexibilizado sus alquileres, otros han flexibilizado sus cuentas por cobrar. Realmente creo que tenemos que ayudarnos unos a otros, porque si no, no vamos a salir. Esto lo están viendo en Estados Unidos, el impacto que está teniendo esos paquetes económicos ya va para el segundo. Y
no está aminorando la enfermedad. Estamos viendo problemas graves en Florida, estamos viendo problemas graves en Texas, en donde está creciente el número de casos. O sea, esto nos ha pegado a grandes, a chicos, a pobres, a ricos. Entonces todos vamos a tener que estar realmente unidos, compaginados y viendo y velando el uno por el otro, ¿no? Aquí, como te digo, el gobierno es el padre grande. Tenemos a todos sus ciudadanos. Si quiere tener a estos ciudadanos que continuemos contribuyendo a futuro, vamos a tener que recibir algún tipo de ayuda, beneficio, flexibilización en eso, porque si no, al final estos hermanos chicos vamos a desaparecer, ¿no? Bueno, sí, genera tantas dudas esto. Y 1.200 millones, 7 hospitales, se supone que hay 2 en la aduana que están por salir. ¿Dónde están los otros 5? Como empresarios que piensan, ¿han tenido alguna plática con autoridades del gobierno ante esto que necesitamos los 5 hospitales, así como se han abierto los 3 en San Pedro, se están abriendo en Tegucigalpa, pero es una inversión de 1.200 millones? ¿Qué piensan de eso, Pedro? Bueno, ahí hay 2 cosas. Primero, se tiene que deducir responsabilidad por la sobrevaloración y por la diferencia de precios. Es ineludible. Ahí el Ministerio Público tiene que recibir el apoyo de todo el pueblo hondureño para poder llevar a cabo la investigación y llevarla al fondo. Necesitamos también que no pase lo que pasó con el Seguro Social. Con el Seguro Social lo que pasó fue que metieron presos un par de personas, pero todos sabemos, porque las mismas investigaciones salieron en los medios de comunicación, que hay muchas personas que estaban muy por encima de las personas que están presas, que hoy por hoy gozan de libertad en una total impunidad. Algunas de ellas inclusive ocupan puestos de mucho poder en el gobierno de la República, y eso obviamente es algo que tenemos que evitar que pase con el caso de los hospitales. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar, de llegar al fondo y de averiguar quiénes son todas las personas involucradas. Es necesario rastrear el dinero, saber a dónde está y por qué se pagó esa enorme diferencia entre el valor de lo que vino ahí con respecto a lo pagado a través de las transferencias de dinero. Ahora, por el otro lado también necesitamos asegurarnos que eso no vuelva a suceder de aquí en adelante. O sea, se tienen que deducir responsabilidades de aquí para atrás y se tienen que implementar los controles adecuados de aquí en adelante para que eso no vuelva a suceder. Se tienen que respetar los procesos, se tienen que respetar las leyes, porque según informes que yo he visto, hubieron muchas irrespetos a la ley en el proceso de la compra de estos hospitales, y eso es lo que obviamente facilitó el hecho de que se hiciera una compra sobrevalorada. Entonces necesitamos ser estrictos con el cumplimiento de la ley y asegurarnos también que las personas que estén en las diferentes posiciones claves sean personas honradas y capaces para que hagan bien su trabajo y se eviten este tipo de situaciones. La veeduría social es importantísima. Ahí tenemos una institución muy sólida, con mucha experiencia y mucho conocimiento de tema anticorrupción, como lo es el CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción. Al Consejo Nacional Anticorrupción se le deberían de abrir las puertas de todas las instituciones públicas para que ellos nos ayuden a hacer la veeduría social y ayudar también a implementar los controles para evitar que estas situaciones se den. Y una vez entonces cumplidos todos esos requisitos, pues el pueblo hondureño va a tener inclusive más confianza en el gobierno de la República. Es un enorme problema, Raúl, el hecho de la confianza, o sea, que la ciudadanía no tenga confianza en la honradez de las personas que ocupan puestos claves en el gobierno de la República es un problema, que eso te genera inestabilidad, te genera ingobernabilidad, que te puede generar inclusive en algún momento caos, que todos esperamos que eso no suceda. Y la única manera de controlar esas reacciones negativas ante lo que es la falta de confianza es obviamente con un actuar honrado, eficiente y transparente por parte de las autoridades de la República. Sí, José Luis, la posición del gobierno, lo preocupante, se habla de una estafa a un país tan pobre. Esperamos que los 5 hospitales vengan. ¿Personalmente crees que vienen o en qué va a quedar esto? Otra cosa, ya se habla de que se va a intervenir Inves, que podría venir otra comisión interventora. Ya hoy se habla del fracaso de la comisión interventora de la ENE. Hay protestas en Patuca, está parado el proyecto de Patuca. Están hablando de cancelar el contrato de EH, que ocasionaría una pérdida de $500 millones para el Estado de Honduras. También hay un descontrol total en lo que es en el manejo de la empresa. Sobre estas comisiones interventoras, ¿qué piensas?
Mira, bueno, tenemos el caso de muchos años ya de la Comisión Interventora en el Seguro Social, que quieras o no, era a corto plazo y se ha venido extendiendo, ¿no? Hace unos meses, cuando empezaba este problema, yo mandé un tuit sencillo que decía: honestidad, claridad y prontitud son la base para la confianza, ¿no? Teníamos la prontitud y la necesidad de los hospitales, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Que deben venir, se necesitan, son, o eran, o podrían ser, 437 camas que están en esta compra. Carísimas, casi a $100,000 por cama, basados en los precios que se han dado, pero se necesitan, si van a venir o no, si no, se tienen que ir viendo cómo se sustituyen, ¿no? Los médicos especialistas hablan que necesitamos arriba de 2,000, 2,500 camas de hospital completas para poder paliar la avalancha que se está viniendo, ¿no? Si no, vamos a empezar a ver muertos en la calle, vamos a empezar a ver muertos en las sillas de espera, ¿no? Y esto es terrible en un país que invirtió tanto dinero para poder tener esta respuesta pronta, ¿no? Ya llevamos por mediados de julio, eran hospitales de emergencia que llegaban en 45 días, ya tenemos 130, 3 veces el tiempo, y hay 5 todavía desaparecidos. Creo que eso es inaceptable, ¿no? En tiempos como este, tiempos duros, sabemos que la gente saca lo mejor y lo peor de ellos. Creo que en algunos casos nos ha tocado lo peor, que es lo que no debemos tolerar, ¿no? Ni ahora, ni a futuro, y si se ha venido tolerando, creo que ha sido lo que nos tiene en este momento, en esta situación. Te digo, la comisión interventora, yo hablé un viernes sobre eso. Mira, poner otra persona, ya vimos que la que se nombró duró que 8 días, y ahorita aún para una comisión interventora creo que va a ser difícil conseguir las personas que quieran participar, ¿no? Y existe demasiada desconfianza. El poder y la capacidad de compra que se le dio a Inves, aunque no se le dispensó de que lo hiciera en orden, y fue muy, muy grande, ¿no? Casi todo el poder quedó en una persona, y parece que y todos los indicios dan que hizo muy mal uso de ellos, ¿no? En un momento donde, créeme, se están perdiendo vidas humanas por el mal manejo, ¿no? Eso el pueblo va, desgraciadamente, a cobrar esa cuenta, ¿no? Y opciones para encauzarla, te digo, todos estamos dispuestos a participar en dar ideas, en dar nuestra opinión y cómo podemos hacerlo. Igual también hace meses se ha venido hablando de tener un grupo gerencial de crisis, ¿no? Donde tengamos mayor participación. Existe la mesa intersectorial. Hay 28 organizaciones, algunas duplicadas en ese sentido. Creo que debemos tener algo más concentrado, con mayor nivel de decisión, y que se respeten también esas decisiones, ¿no? Una de las razones, se retiró el COEP, donde se tomaban decisiones dentro de este grupo de 28, 30, no creo que eran hasta 42 en algún momento, pero al final era SINAGER, 1, 2, 3 personas las que decidían qué era lo que se hacía, ¿no? Después de haber estado una semana en reunión. Eso no puede ser, creo que es un irrespeto. De nuevo, respeto, honestidad, claridad, es lo que necesitamos en este momento para poder salir de esta crisis. Bueno, el ambiente de inversiones, ¿cuál será ante una pandemia? Y otra realidad, estamos ante un año político, se gasta mucho dinero el Estado en la política, elecciones internas en marzo del otro año, elecciones generales en noviembre. ¿Debe haber los procesos electorales para garantizar la democracia del país? ¿Qué piensan ustedes como empresarios y presidentes de la Cámara de San Pedro y Tegucigalpa? Pedro. Sí, deben de haber elecciones, Raúl. Eso es algo que sería fatal para nuestra democracia, no tener las elecciones internas y peor aún las elecciones generales. Recordemos que venimos de un proceso electoral del 2017 que dejó un muy mal sabor de boca al pueblo hondureño. Al final nunca se terminó demostrando la transparencia en ese proceso electoral y hubieron muchas dudas con respecto al mismo, y eso definitivamente le ha traído mucho daño al país. Y no podemos darnos el lujo de pretender volver a vivir la misma historia del 2017 o peor aún, pretender eliminar las elecciones. La democracia no tiene precio. Si bien es cierto, la cantidad de dinero que se invierte en las elecciones es considerable, pero sería muchísimo mayor el daño de no tener elecciones por pretender ahorrar ese dinero. Lo que necesitamos es asegurarnos
de que las elecciones sean transparentes, que sean libres. Necesitamos también tener buenos candidatos, tener buenas opciones para poder elegir, que todo el pueblo hondureño pueda elegir entre las diferentes opciones a los mejores o las mejores hondureños y hondureñas, y de esa manera pues continuar tratando de reencauzar el país en una ruta democrática y de respeto a la Constitución, cosa que lamentablemente no se ha respetado en este proceso electoral anterior, puesto que el tema de la reelección era ilegal en el 2009, era ilegal en el 2017 y es ilegal todavía el día de hoy. Nosotros esperamos pues que se pueda respetar la Constitución, que se puedan respetar las leyes y que tengamos elecciones libres y transparentes. En cuanto a lo de las inversiones, es importante que veamos algo. Hay dos elementos. Hay un elemento que no es tan positivo y un elemento que sí es positivo. El elemento que no es tan positivo es que la economía de Estados Unidos está fuertemente golpeada también. Y eso obviamente, siendo nuestro principal socio comercial y el receptor de la mayoría de nuestras exportaciones, eso pone a nuestro sector exportador en una situación un poco complicada. Pero por el otro lado, también China pasó por una situación muy complicada por el COVID-19 y muchos de los compradores del mundo están pensando en no depender solo de China para poder abastecerse de los diferentes productos que compran en ese país. Y es ahí donde se van a abrir oportunidades para nosotros. Hay muchas cosas que diferentes empresas de Estados Unidos compran en China que hoy por hoy están pensando cómo diversificar sus cadenas de abastecimiento. Y ahí van a haber muchas oportunidades y ahí es donde tenemos que estar atentos de ver cuáles son los productos que se estaban comprando en China, que podemos nosotros fabricar acá y ofrecer esa opción al mercado estadounidense por varias razones. Primero, tenemos una enorme cercanía, la ventaja logística de estar cerca del puerto de Miami y de otros puertos de Estados Unidos nos da una ventaja enorme. Segundo, nosotros tenemos mano de obra calificada para lo que es manufactura de bajo nivel, manufactura barata, y eso nos pudiera ayudar a generar empleo que hoy por hoy no tenemos y que no hemos tenido en estos años anteriores. Entonces tenemos que estar analizando cuáles son las oportunidades que se van a abrir en el mercado de Estados Unidos para poderlas aprovechar, traer esos inversionistas o que los inversionistas locales hagan las inversiones y de esa manera generar fuentes de empleo. Entonces son los dos lados de la moneda. Hay un lado que no es tan positivo, pero hay un lado positivo. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el lado positivo, buscar esas oportunidades, aprovecharlas y de esa manera ayudar entonces con la generación de empleo. José Luis, aquí en Tegucigalpa, las posibilidades de inversiones, o vamos en caída libre, en picada, aparte de la suspensión, más cuántos empleos, si median las cifras que manejan ambas cámaras, se van a perder en Honduras. Y pensemos que va a ser esa gente que va a tener, ya tiene 4 meses, y si le amplían otros 4, 8 meses sin salario. Es una situación complicada, José Luis. Definitivamente, Raúl, es una situación muy, pero muy complicada, ¿no? Mira, uno de los puntos positivos es que muchas necesidades que existían previo a la pandemia van a seguir existiendo, ¿no? Muchos bienes se van a necesitar, muchos servicios se van a necesitar, aunque hemos aprendido en algunos casos a vivir del teletrabajo, lo cual es bueno y malo, porque algunos nos hemos dado cuenta de que podemos prescindir de ciertas áreas o podemos unificar ciertas otras áreas, ¿no? Pero igual, después de las crisis siempre hay oportunidades, lo hemos visto en las guerras mundiales también, donde no fueron meses, fueron años, donde teníamos países que estuvieron postrados, ¿no? Muchos de estos, cuando resurgieron, se volvieron potencias mundiales, ¿no? Tenemos el caso de Alemania, el caso de Japón y muchos otros en Europa, donde fueron, como te digo, años donde estuvieron postrados, ¿no? Hay que pensar positivo. Ahorita que podemos ver es ahorro, gastar al mínimo, los que todavía tienen fuentes de ingreso, los otros se va a tener que ir conservando, pero de nuevo, pueda que y esperamos que hayan muchas otras oportunidades, como mencionaba Pedro, ¿no? El mercado chino, mucha gente ya lo ve con recelo. Algunos lo ponen como el culpable, otros lo miran como que estábamos centralizados mucho en eso. Honduras tiene esas capacidades para poder suplir, ¿no? Hay condiciones tal vez laborales que aquí son un poco más estables que lo tienen en China, pero creo que podemos llegar a condiciones que permitan a corto plazo empezar a recuperarnos, ¿no?
tal vez abrir nuevos centros. Ya sabemos que la parte del norte es más fácil por el puerto y los accesos, pero igual, estamos en Tegucigalpa, tenemos un puerto en la parte sur, ¿no? Aquí hay una gran cantidad de personas, pueden instalar otro tipo de empresas, otro tipo de industrias una vez que empecemos un proceso de recuperación, ¿no? Como te digo, en estos periodos siempre hay oportunidades, a veces hay un dicho popular que dice la basura de unos es el tesoro de otros, ¿no? Probablemente mucha gente esté complicado con sus empresas, pero hay otros que sí les pueden interesar, pueden tener tal vez el capital para volver a reactivarla, y las personas que eran parte de esa empresa pueda que tengan esa oportunidad de regresar. Créeme, vamos a tener que ser inventivos, vamos a tener que tener muchísimo coraje, vamos a tener que tener muchísimo deseo y muchísima fuerza para poder recuperarnos, ¿no? No va a ser fácil, pero no es imposible. Sí, ahora Pedro, usted ha sido uno de las personas que ha estado haciendo señalamientos a lo que considera no ha hecho bien el actual gobierno. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Tito Livio, dijo el viernes en la conmemoración del 51 aniversario de la famosa guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, la de las 100 horas, de que esta oposición le hace daño a Honduras con esa actitud en contra de las autoridades del gobierno. ¿Qué piensa cuando la máxima autoridad de la institución castrense hace ese tipo de declaraciones, cuestionándolos directamente a quienes considera él afecta y que no es una actitud correcta en este momento de pandemia, ese cuestionamiento al gobierno del país? Mira, yo creo que es lamentable que un jefe de las Fuerzas Armadas se exprese de esa manera, y más dados todos los desaciertos del gobierno de la República y dada la realidad nacional. Lamentablemente no puede tapar el sol con un dedo, Raúl. Todos los indicadores económicos y sociales han estado en un acelerado deterioro los últimos años, y eso no hay forma de ocultarlo y no hay forma de negarlo. El indicador de Estado de Derecho, hemos retrocedido muchísimas posiciones en los últimos años. En los índices de transparencia hemos retrocedido muchas posiciones en los últimos años. En el índice de desarrollo humano, lo mismo. En el índice de competitividad también hemos tenido uno de los retrocesos más grandes que ha existido en la historia de los países de los últimos años. O sea, no hay forma de negar que el rumbo del país ha sido un rumbo equivocado y que tenemos que mejorarlo y tenemos que cambiarlo. Habemos muchas personas que hacemos llamados de la atención con esto y no somos políticos. O sea, a mí nunca me ha interesado la política, Raúl. Nosotros estamos trabajando desde nuestro sector, que es el sector empresarial y el sector privado, pero no podemos desconocer que el país está mal, va por un rumbo equivocado y que tenemos que corregirlo. El ánimo de nosotros de llamar la atención sobre estos temas no es criticar por criticar, es hacer un llamado de la atención para que las cosas se corrijan, para que las cosas mejoren, para que las cosas se arreglen, para que realmente se tomen las decisiones de política pública correctas y que podamos meter a Honduras en un verdadero camino de desarrollo económico y social. Lamentablemente eso no está sucediendo. Entonces, es triste escuchar a un jefe de las Fuerzas Armadas tan desconectado de la realidad y pretendiendo tapar el sol con un dedo, y me imagino yo que hasta ciertas personas se pueden sentir tal vez como que él tiene la intención de intimidar, porque él representa el brazo armado del gobierno, y que él diga algo pues puede inclusive entenderse como algún tipo de intimidación, lo cual tampoco es conveniente para la democracia de nosotros. Sí. Bien, José Luis, gracias. Si me habla un resumen, un mensaje a la gente de la economía del país, especialmente acá en el centro, en Tegucigalpa, en la capital, y también si al final me habla del traje, vamos a poner unas tomas que están habilitando ustedes en el Juan Pablo II, en el Bazar del Sábado. Una idea de Jorge Totti Fara, hay que reconocerle a la gente, que inició en San Pedro Sula, que siguió acá en Tegucigalpa y se está haciendo ya en otras ciudades. Una muy buena idea y muy bien poner este traje ahí en Tegucigalpa en este momento que se necesita ante esta pandemia que está arreciando. Don José Luis Rivera, por favor. Muchas gracias, Raúl. Mira, como mencionaba, ¿no? Creo que necesitamos el concurso de todos. Nosotros como empresarios, que somos el aparato productivo del país, el gobierno como administrador de los impuestos que generamos para
permear a toda la población. Señores, tenemos que tener mejor comunicación. Muchos de estos puntos que vimos en ese comunicado los hemos venido diciendo por años, y no es por necedad, no es porque seamos antagónicos al gobierno, no es porque queramos solo crear anticuerpos, digamos, ¿no? Realmente es como lo vemos, como lo palpamos del pueblo, ¿no? Y vemos esa necesidad, es como pensamos que podemos ir hacia adelante, ¿no? Tenemos que trabajar juntos, lo estamos viendo, y este es producto de el triaje, es producto de lo que vemos, cómo podemos y tenemos que trabajar juntos, ¿no? Donde el gobierno no puede alcanzar y donde vemos que la necesidad es tan grande, tenemos que involucrarnos todos. Bueno, un punto, ¿dónde puede involucrarse la población? Señores, hay elecciones, deben haber elecciones, que vote la gente, no es la forma de participar. Yo escucho mucha gente que dice, el gobierno hace aquí, el gobierno no hace allá, y que ustedes no hacen aquí, no hacen allá. Señores, participación, y la mínima participación que puede tener el pueblo es votar, y escoge qué es lo que ellos consideran mejor. Volviendo al triaje, ¿no? Como te digo, empezó en San Pedro Sula, lo de los triajes y centros, lo vimos que tuvo gran éxito en Guayaquil, Ecuador. Acá la empresa privada ha decidido, señores, vamos a entrar, porque sí estamos sufriendo y estamos haciendo sufrir, esta enfermedad está haciendo sufrir nuestra población. ¿Cómo podemos ayudar? Empezamos con el triaje de Juan Pablo a nivel de empresa privada, ya sabemos que el CESAL y Seguro tienen otros triajes paralelos. Señores, aquí estamos para ayudarles, para complementar, no estamos ni para quitarle la posición ni para ganar protagonismo, estamos para ayudar, y lo estamos viendo el día de hoy, y espero, y este no va a ser seguro el único que vamos a hacer. La idea es seguir adelante, los vamos a necesitar, así como necesitamos esas 437 camas que debieron haber estado aquí hace 2 meses, necesitamos todavía muchas más para poder contrarrestar esa posible avalancha que se viene y empezar un proceso de reactivación económica, que al final es lo único que nos va a poder recuperar a largo plazo. Muchas gracias, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, don José Luis Rivera. Gracias, José Luis. Muchas gracias, me dice Raúl. Jesús Torres. Muy bien, José Luis, gracias. Aquí me dice Jesús Torres, buen programa. Esa es la visión correcta, la que ambos presidentes de la Cámara han exteriorizado hoy en la entrevista. Don Pedro, su resumen, sus comentarios, ¿vienen o no vienen los hospitales móviles? ¿Qué ha hecho bien el gobierno? ¿Qué ha hecho mal? Otros me preguntan, ¿tiene aspiraciones Pedro Barquero alguna precandidatura a la presidencia o alcalde de San Pedro Sula? ¿Qué hay de esto, don Pedro? No, mira, la cancha en donde nosotros estamos cómodos es la cancha gremial del sector privado, y desde la sociedad civil se puede aportar mucho. Obviamente se necesita una coordinación entre lo que es el gobierno de la República y la sociedad civil para que el país funcione. Y como te digo, es mucho lo que podemos aportar todos los ciudadanos desde la sociedad civil, y las personas que les gusta el tema de la política partidaria, pues pueden hacerlo desde esa cancha. Hasta el momento el interés de nosotros ha sido únicamente participar en las gremiales del sector empresarial, y desde ahí hemos tratado de poner nuestro granito de arena. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho en estos últimos días? Nosotros consideramos positivo el hecho de que estén instalándose más centros de triaje. Necesitamos más todavía, necesitamos acelerar el paso, necesitamos poder controlar rápidamente el tema de la salud, tenemos que aprender de la experiencia de otros países. Es interesante lo que pasó en Guayaquil, Ecuador, y cómo controlaron en 45 días, Raúl, controlaron el tema de la pandemia, pasaron de 400, 500 muertos diarios a en promedio 1 diario. Y eso realmente es algo que tenemos que aprender todos. Tiene que aprender el gobierno de la República, tenemos que aprender nosotros como sector privado, tiene que aprender el gremio médico también, entre todos aprender esas experiencias. Tenemos que ver la experiencia de Bogotá también, cómo está manejando el tema de las restricciones de movilidad, para ver qué de esas experiencias podemos nosotros implementar y tratar entonces de, a la par de ir controlando el tema de la pandemia, ir reactivando la economía de manera responsable para poder cuidar las pocas fuentes de empleo que quedan y tratar de rescatar las cientos de miles que se han perdido. El reto que tenemos es grande, pero de nosotros depende de la capacidad que tengamos de trabajar en conjunto todos los diferentes sectores, y del compromiso con la honradez, la transparencia y la eficiencia que tengamos todos, en el gobierno de la República, el sector privado, la sociedad civil, los trabajadores. En la medida en que todos trabajemos con honradez, con eficiencia y transparencia, en esa medida vamos a salir mejor parados y el tiempo de sufrimiento va a ser menor con esta pandemia. Sí, algo aquí que me preguntan, que le diga.
¿Cuánto les han costado esos triajes en San Pedro Sula y Tegucigalpa para estimar cuánto se pudo hacer con 1.250 millones? A ver, la instalación de un centro de triaje con todo lo que se necesita puede rondar en alrededor de 20 millones de lempiras. La instalación. Y la operación mensual puede andar alrededor de unos 10 millones de lempiras. Lo que yo les mencionaba con el tema de la sobrevaloración es que según los cálculos de una cotización que nosotros conseguimos en Turquía con una empresa famosa a nivel mundial para hacer hospitales móviles, la cotización que nosotros recibimos tiene una diferencia con lo que pagó Invest por el mismo número de camas de 680 millones de lempiras. Esa diferencia de 680 millones de lempiras es suficiente dinero para poder hacer la inversión inicial y operar durante 4 o 5 meses entre 10 y 12 centros de triaje, solo con la sobrevaloración. Si ya ponemos el valor completo, sería prácticamente el doble. O sea, pudiéramos operar entonces 20 o 24 centros de triaje alrededor de 4 o 5 meses con esa cantidad de dinero. Obviamente, estos centros de triaje nos vendrían a ayudar muchísimo al país porque lo que necesitamos es descongestionar los hospitales. El objetivo de estos centros de triaje es evitar que se sobresaturen los hospitales. Si tenemos estos centros de triaje atendiendo a las personas y dándoles su medicamento, no vamos a tener entonces filas de personas en la calle en los hospitales, sino que los centros de triaje se van a encargar de atender a la población de una manera más eficiente. Ayer yo vi a Edgardo que estaba entrevistando al señor de Ecuador, ahí en 3030, y ahí en Ecuador hicieron cosas que todavía aquí, Pedro, no veo que se hacen. Que la empresa privada, el gobierno, el colegio médico se unan, porque todavía veo algunas diferencias que no nos benefician. ¿Llegará la unidad total para enfrentar esta pandemia? Ya casi desgraciadamente van 1.000 muertos ya, mínimo. Y más de 33.835 infectados. Son 900 muertos y 33.835 infectados, lo que reporta SINAGER. Pero sabemos que son muchos más infectados. Y diariamente los medios reportamos más muertos. Ahora no sé si estamos en el pico de la pandemia, no soy médico, pero sí siento que ya estamos en una parte donde va a subir un poco más y espero que al final de agosto la cosa cambie. El futuro no es nada halagador, no hay que engañar a la gente, hay que cuidarse. Pero ¿va a haber esa unión o no, Pedro? Eso es lo que estamos buscando, Raúl. De hecho, si tú te fijas en esos comunicados del 7 de julio y del día de hoy, nosotros tenemos una sólida alianza, Andy, Cámara de Tegucigalpa, Cámara de Cortés, ya estamos hablando con otras gremiales, porque al final de cuentas todos tenemos el mismo interés y es un Honduras mejor. Estamos también contactando personas de diferentes organizaciones de sociedad civil, de la Iglesia Católica, por ejemplo, ya estamos en pláticas con Monseñor Garachana, y lo que estamos precisamente tratando de formar es más o menos eso que se hizo en Ecuador. Yo ya le mandé un mensaje por WhatsApp a Henry Kronfle. No he visto si ya me contestó o no, pero la idea es poderlo contactar y hacer una videoconferencia con él y algunas organizaciones gremiales del país para que nos comente un poquito más en detalle de la experiencia de ellos y que eso nos sirva para aprender de la manera que nos tenemos que organizar acá. No podemos pretender nosotros acá que todo lo sabemos, que tenemos mucho que aprender como país, como organizaciones, y la idea es poder copiar lo mejor de los países que lo han hecho con éxito. Entonces, sí vamos a buscar esa unidad, Raúl, y es de todos los sectores, incluido el gobierno de la República, porque esa es la manera de poder atender esta pandemia y de poder sacar el país adelante. Lo que nosotros esperamos es que todos los sectores, gobierno, nosotros como sector empresarial, los trabajadores, la sociedad civil, las iglesias, que todos nos acerquemos con la verdadera voluntad de sacar el país adelante. Porque lamentablemente cuando ya se mezclan los temas de egos, los temas de intereses personales, los temas de intereses particulares o grupales, ahí es donde el tema se complica. Entonces tenemos que evitar esos egos, tenemos que evitar esos intereses particulares y tenemos que pensar única y exclusivamente en sacar el país adelante. Por cierto, hoy es el Día del Indio Lempira, y eso es algo que nos tiene que inspirar a luchar por nuestro país y poder mejorar la situación actual y tratar de buscar esa unidad que, como tú bien dices, es lo único que nos va a ayudar a salir de esto de una mejor manera. Recomendaciones a los empresarios, consideraciones para el pueblo y pronóstico de lo que viene. Bueno, lo que viene no es fácil, Raúl, pero precisamente por eso necesitamos unirnos todos, para poderle hacer frente a esto.
La parte más dura no la hemos pasado. Según estamos viendo la evolución de la pandemia y según las proyecciones de los médicos y de los epidemiólogos, la etapa más dura no ha pasado todavía y por eso es que necesitamos trabajar todos juntos. Nosotros como sector privado estamos comprometidos para poder poner nuestro granito de arena. Queremos hacer una unión entre todos los diferentes sectores. No nos interesa el protagonismo, lo que nos interesa es sacar el país adelante. Al final de cuentas este va a ser un esfuerzo de todos y eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que encontrar y eso es lo que tenemos que trabajar. La experiencia de Guayaquil, Ecuador nos tiene que servir de ejemplo y si en Guayaquil, Ecuador lo pudieron hacer, nosotros aquí tenemos que tener la capacidad de hacerlo también. En la medida en que nos pongamos a trabajar rápido en un plan como ese, en esa medida vamos a poder superar esta crisis más rápido y con menos daño al pueblo hondureño y a la economía nacional. Muchas gracias, don Pedro, por haber aceptado la invitación a participar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Muy gentil. Muchas gracias a ti, Raúl. Siempre es un gusto estar contigo en Canal 11. Y un abrazo al pueblo hondureño. Gracias. Bien, gracias a don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Voy ahora a una ronda con mis compañeros para que estemos con una visión clara de lo que ocurre este lunes al iniciar una nueva semana, 20 de julio. Seguimos confinados, seguimos encerrados, pero las cosas siguen pasando. Ya vamos a pasar un nuevo amotinamiento en cárceles, una avioneta, siguen tratando de traficar drogas, avionetas, helicópteros allá por la Mosquitia. Voy a iniciar entonces con mi compañera Kimberly, que está en este triaje que se inaugura hoy. Repítanos, Kimberly, cómo hace la gente para poder llegar a ese triaje, cómo lo van a atender, cuánta capacidad tiene el triaje, qué tipo de atención va a haber ahí. Kimberly Espinosa, adelante. Buen día, licenciado Raúl Valladares, nuevamente. Efectivamente estamos aquí en este triaje que tiene capacidad para atender a 400 personas por día, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Hay una denuncia, licenciado Raúl, que llama poderosamente la atención, porque personas que han entrado y que necesitan que se les realice la prueba de COVID-19, aparentemente les están cobrando. Les dicen que el costo es de 600 lempiras y sabemos que la población hondureña en este preciso momento pues no cuenta con esos recursos para realizarse esa prueba. Cuéntenos, madre, usted ya denunció que le están cobrando por hacerle la prueba rápida. Yo le voy a contar. Si usted se la hizo la primera vez, la segunda vez, usted le vale, puede hacérsela 3, 4 veces. Ella les vale verga, porque eso no son de ella, eso la compra el pueblo. ¿Qué le dijeron cuando...? Una señor floja que está ahí, una gorda, me dijo así, mire, le digo yo, señor, le digo a la otra mujer, ¿cuánto vale un cosito así? Le digo, tal vez la compro. No, dice, eso vale 600, me dice la zorra vieja. Ah, ¿y qué le importa a ella? Si usted viene aquí es porque usted quiere hacerse ella le vale si usted se la hizo la primera, la segunda o la tercera. El son es que se la haga. Para quedar uno satisfecho, mire, no tengo nada. ¿Síntomas usted, ma? Pues uno hay que venírsela a hacer por todo y todo, ¿va? Uno nunca se sabe. Pero ella dice, ay, no, dice que ella... ¿Y no se las están realizando entonces la prueba rápida? La prueba rápida dijo un doctor que solo era para los de COVID, nada más. Eso, ¿por qué dicen eso? Mire, si yo hubiera tenido ahorita 600 pesos, me voy al centro a hacerme. A mí me vale, pero ¿ellas qué? No, dice que aquí es con solo los de COVID, dijo el doctor. Si todos estamos enfermos, ¿ah? Si parejo venimos. No solo que digan, ve, ella viene con COVID, que aquí cae, no. Si se le hizo la primera, la segunda, la tercera, ¿ah? Nadie quiere hacerla. ¿Ah? Yo me llamo Carmen Lisset. Gracias, doña Carmen. Bueno, parte del malestar que tiene esta ciudadana que ha venido a hacerse la prueba rápida aquí en este triaje. Sin embargo, si no tiene síntomas, es un material que no se puede desperdiciar, según han manifestado el personal que labora aquí, y se le haría la prueba a las personas que realmente tienen sintomatología que tiene que ver con el COVID-19. La afluencia bastante de personas, el licenciado Raúl, y televidentes que pues han acudido porque tienen alguna sintomatología del COVID-19.
COVID-19. Hasta el momento todo marcha con normalidad y la atención, pues como reiteramos, es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Usted que esté en estos lugares aledaños puede acudir a estos sectores para descongestionar los centros de asistencia de COVID-19. Con estos detalles retorno con usted. Bien, la señora ahí, pues, bien espontánea, por cierto, bien al hondureño, pero es cierto, ahí deben hacerle pruebas a la gente que siente que está con malestar de COVID-19. Tenemos que atender a la gente que está afectada. Me dice alguien aquí, los empresarios en Ecuador recogieron $5 millones para atender la población. Y aquí, ¿por qué no dicen nada los empresarios? Aquí con tanto millonario, dice Jorge Cabrera, lo que han dado son cacahuates y salieron a esconder la cabeza de primero al suspender la gente. Con todo lo que se les ha dado, no solo el Estado en prebendas de pago de impuestos, sino que los hemos hecho ricos y no se les cae un 5, pero para atacar, apuntar y quejarse son los primeros. Ven, son reacciones más de la gente. Voy ahora, me decía Eddie. Vamos a seguir con nuestra ronda informativa de esta mañana. Ahora voy a San Pedro. La gente tiene que trabajar, la gente va masivamente a los seguros sociales de Tegucigalpa, San Pedro Sula. Voy en San Pedro Sula, donde hay una enorme fila de personas tratando de hacer exámenes de que están contagiados de COVID y tienen que darle la incapacidad. Shirley Martínez, adelante. Gracias, licenciado, nuevamente pues haciendo un resumen acerca de las personas fallecidas lamentablemente por esta enfermedad que ha afectado a miles de hondureños, y es así como en el centro asistencial del Seguro Social esta mañana se han reportado 7 personas fallecidas. Por supuesto, las filas se pueden observar de manera amplia, sobre todo los días lunes, martes y miércoles. Ya jueves y viernes pues merman de gran manera, ya que pues son los días escogidos por estos ciudadanos para poder buscar atención en estos de los principales centros asistenciales del país. De la misma manera, lamentablemente, en el Hospital Mario Catarino registran 4 decesos por COVID-19, mientras que en el Hospital del Progreso, Lloro, 1 persona, y por supuesto en el Hospital Leonardo Martínez, 5 personas fallecidas, haciendo un total de todos estos centros asistenciales 17 personas fallecidas solo el día de hoy en estos centros hospitalarios en San Pedro Sula. Lamentable realmente las cifras que siguen sumándose a más decesos por esta enfermedad en la zona norte del país. Importante también mencionar que los ciudadanos a exhortarlos a que continúen respetando las medidas de bioseguridad y por supuesto las normas que ha establecido el gobierno. Sin embargo, pues los ciudadanos desacatan estas normativas y continúan circulando sin respetar pues el dígito de número de identidad que ha sido predeterminado por este mismo gobierno. 17 personas fallecidas en los diferentes centros hospitalarios de la zona norte del país. Con este resumen de estos decesos lamentables, retorno con usted al set principal. Bien, Shirley, lamentable. Al Hospital Escuela ahora, Fernando Arteaga. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y buenos días a los televidentes del Foro La Entrevista. En las últimas 24 horas aquí en el Hospital Escuela de la capital de la República, 15 personas han perdido la vida a causa del COVID-19. En el fin de semana, 35 personas. Aquí está conmigo el doctor Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela. Lamentable que continúen estos decesos, doctor. Buenos días. Buenos días, licenciado Raúl. Sí, pues seguimos sumando vidas que se pierden a causa del COVID. Hay razones importantes para esto, y es que estos pacientes son de estadías prolongadas en el hospital, no son estadías regulares como otros pacientes de 3-4 días, más cuando están en ventilación asistida, más cuando han asistido tardíamente a una valoración, y si tienen además comorbilidades, enfermedades subyacentes, y son personas ya mayores. Así que esto pues nos viene a seguir sumando ya más de 400 muertes solo en el Hospital Escuela que se dan a causa del COVID. ¿La capacidad cómo está aquí en el Hospital Escuela? Seguimos con una alta demanda, tenemos los cupos pues prácticamente todos los que se han aperturado, 120 cupos, 120 pacientes hospitalizados, y esta
pues información se actualiza cada momento porque recibimos también referencias de otros lugares. Sí, doctor, brevemente nos comentaba que es importante continuar con la donación de sangre también. Así es, y es que tenemos muy poca liquidez, tenemos escasez de este recurso en el banco de sangre y seguimos con unas 1000 cirugías mensuales, más el tratamiento que se da a pacientes con problemas hemato-oncológicos, así que donantes voluntarios y familiares, por favor, abocarse al banco de sangre a donar este precioso líquido. Muy amable, muchas gracias al doctor Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela. Entonces, licenciado, 15 muertes aquí en este Hospital Escuela en las últimas 24 horas. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social del barrio La Granja perdieron la vida 5 personas, sumando también a 20. Nos informaban que en el Hospital San Felipe se reporta la muerte de 4 personas y también en el hospital, en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, se reporta la muerte de 5 personas por esta terrible enfermedad. En próximas emisiones de 11 Noticias estaremos ampliando los detalles. Buenos días, licenciado. Bueno, difícil decir buenos días cuando reporta tanto muerto e infectado de COVID. Muchas gracias, Fernando, por ese reporte del Hospital Escuela. Nos vamos ahora a amotinamientos en cárceles y a pesar de pandemias y todo, los que dedican al narcotráfico siguen tratando de hacer de las suyas en territorio hondureño. René Amaya. Bien, buenos días Raúl, buenos días a los televidentes a nivel nacional, así es, ya hay un informe completo por parte de las autoridades de las Fuerzas Armadas. Me encuentro con el Teniente Cuello. Teniente, ¿cuál es el informe que tiene usted acerca de esta avioneta? ¿De dónde sale? ¿Cómo es interceptada? Buenos días. Bien, buenos días. En efecto, se manejaba información de que una aeronave iba a ingresar al territorio nacional, espacio aéreo hondureño, transportando estupefacientes. Se activaron todos los protocolos del escudo aéreo, terrestre, también operaciones navales, para interceptar esta aeronave que entró aproximadamente 4 de la mañana. Esta área fue prácticamente asegurada al momento que aterrizó en una área clandestina de aterrizaje de 19 millas náuticas sur-oeste de Brus Laguna. Al momento de asegurar, los grupos que estaban prácticamente esperando la descarga de la droga de esta aeronave inmediatamente dispararon al ver los helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña. Se movilizaron a diferentes sectores. Sabemos que es un área que es una zona selvática del departamento de Gracias a Dios. Lograron asegurar lo que es la aeronave tipo King Air, bimotor, matrícula N740P. Hasta el momento se han asegurado varios fardos transportando lo que es estupefacientes. Estamos en una operación en desarrollo que es operación de rastreo en toda la zona, también operaciones en rutas fluviales para ejecutar operaciones de captura a los posibles miembros integrantes de esta banda relacionada a lo que es tráfico de drogas que operan a Mosquito. De acuerdo a la experiencia, más o menos como cuántos kilos de cocaína podría haber trasladado esta aeronave. Son aproximadamente 16 fardos. Se está llevando a cabo lo que es la espera, tiene que ser a través del Ministerio Público, que también se está coordinando el traslado de los operadores de justicia a la zona para hacer el conteo y dar una cuantificación real de cuántos kilos podrían ser. La aeronave venía procedente de Sudamérica, del país de Venezuela, y han sido operaciones en el escudo aéreo exitosas que se han ejecutado por Fuerzas Armadas al interceptar toda esta cantidad de droga, la aeronave, y también las operaciones en desarrollo que están en este momento para dar captura a otros supuestos integrantes de esta estructura criminal. ¿No hay capturados hasta esta altura? Hasta este momento no hay capturas, no hay personas heridas también ni fallecidos en el cumplimiento de la operación. Sabemos que hubo un enfrentamiento, esto fue en horas de la madrugada, y estamos a la espera de algunos resultados operacionales de la zona. Y en el otro orden de cosas, ¿sí? hasta granadas han lanzado a lo interno del centro penal. ¿Qué información tienen ustedes? Se habla de varios muertos. Bien, es una información que está en desarrollo, licenciado. Sí, le puedo manifestar que hay operaciones de reacción de los anillos externos que mantiene Fusina a la parte exterior del centro penal de Támara. Ya se ha reaccionado, esperamos algún informe relacionado, ya que el control interno de los centros penales ya lo maneja el Instituto Nacional Penitenciario. Hasta este momento no saben qué cantidad de muertos hay. No, eso no podría incurrir en errores involuntarios hasta que haya un informe. Sí le podemos brindar lo que es una información apropiada de lo que está sucediendo en el centro penal de Támara. Bien, muchas gracias. Al teniente José Cuello, dándonos detalles de todo lo que ha ocurrido, Raúl, en las últimas horas con esta avioneta que fue obligada llevarla a tierra, aterrizar a la fuerza. Se ha encontrado una gran cantidad de droga a lo interno. En vista de que pues, es una zona selvática y oscura, pues no hay capturas hasta este momento, pero se continúa
con fuertes operativos en esta zona de La Mosquitia. Y hasta este momento, lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el Centro Penal de Támara, no hay un informe completo de cuántas personas podrían haber fallecido producto de estos disparos que hubo, y además hasta granadas se ha lanzado a lo interno de este centro penal aquí en Francisco Morazán. Vamos a retornar con usted. Buenos días. Bien, gracias a René Amaya. Con él hacemos la ronda de lo que está pasando en el país. A mediodía les tendremos más información. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Luego vendrá el programa de cocina y a las 10 estarán mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día con una interesante revista comenzando la semana. Hay que cuidarse. Hay 33.835 personas afectadas según Sinagers por COVID-19. Están llenos los triajes, el seguro social, los hospitales públicos. Hay que cuidarse, que Dios nos proteja. Van 900 muertos registrados, mucho más. Yo creo que superamos ya los 1000 muertos en el país por esta pandemia. Esta mañana con nosotros estuvieron el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, José Luis Rivera, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Pedro Barquero. Buenos días, sigan en Canal 11.